Me levantaré. En cada acorde está la historia de nuestra gente. El rock argentino es la melodía que nos une, la canción que nos define. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Este otoño 2024 somos tu elección. Rockea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. ¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. En cada acorde de estas guitarras hay un pedazo de Argentina. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Conecta con ellos. En Facebook, búscanos como El Diario Nuevo Día. Instagram, El Diario Nuevo Día 80 @gmail.com. TikTok, @El Diario Nuevo Día. Este otoño 2024 somos tu elección. En la tierra del tango y del rock, Argentina es un pentagrama de emociones. Sentí el rugir de las guitarras. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias. Edición Otoño 2024. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, Otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966 51 60 51. Radio Nuevo Día, FM 100.9, música y noticias.
Hola, hola. Mi querida, que sigue la 100. Kilómetros. Para ver si clasifican a los octavos de final de la Sudamericana, ¿no? Buen día, ¿cómo le va, compañero? Buen día, no me vas a acordar lo que pasó anoche. Fortaleza y debilidades. Mira, estaba yo siguiendo el partido ahí de celular porque estaba con mis hijos. Minuto 86. Le digo a mi hijo León, ya está, ganamos, le digo, vamos a jugar. De repente a los 5 minutos tanteo el celular solamente para confirmar, ¿no? Que habíamos ganado. 1-1, le digo la digo, ¿cómo puede ser? Le empezamos a mirar así y empecé a ver la historia de los centrales que se fueron, que no... Parece la Liga de los Barrios, los muchachos. Íbamos ganando 1-0 y se fueron a pasear ahí en córner, no sé qué fue. Y después listo. Lo empató. Lo empató Fortaleza. No lo vi fútbol último anoche, minuto, discúlpeme. por ahí. No sé, Boca lo tenía liquidadísimo. Y los centrales se fueron a pasear como si fuera la primera
Sí. Sí. del fútbol de los barrios. Y ahí en la contra nos vacunaron. Mirá. Pero dice que Boca dominó el primer tiempo bien, Boca ¿no? dominó todo el partido. No merecían ni a palo un empate. Pero ¿cómo podés hacer eso? Una cosa Yo me comí que todo el mundo se pregunta hoy. Chiquito ¿Lema Romero otra dice, vez? no, Figal ahí no lo seguía ahí medio de repasada, pero la Y cuestión es que Anselmino, ahora papá. le echan la culpa. Se está repartiendo las culpas entre el técnico, que lo dejó irse, Sí. Chiquito, que también lo dejó irse, y los que se fueron, digamos, nadie se dio cuenta, nadie se percató que no sabían, que nadie se quedó, digamos. No, una cosa de loco. Hay que pero, ponerle un lazo y clavarlo al piso claro, ahí a los muchachos. de lo para que sí, no- seguro que eso no les pasa nunca más en su vida. Igual no pasa nada porque Boca va a clasificar a los octavos de final de la Sudamericana y el tema se va a enfrentar seguramente con uno de los terceros. Viste que los terceros se enfrentan, los terceros de De la Libertadores. Libertadores se enfrentan con los segundos de la Sudamericana en octavos de final, así que tiene chance Sí, de seguir en claramente. competencia. Pero bueno, son errores que Claro. no deberían pasar en Boca. No, se tiene que mejorar un poco. La saga central, sobre todo, Boca me parece que anda bien Boca, pero le falta ahí afianzar. Rojo todavía no volvió, ¿no? No, está lesionado. Y cuando vuelva ahí va a cambiar un poco el panorama, Sí, ¿no? pero bueno, si no lo echan, se Si no desgarra. vuelven, no lo dejan. Sí. Está ahí Queda juega un así, partido y se queda 3 afuera. Una Sí. cosa loca. Hay una foto del hermano de Rojo con Rojo tomando mates. Yo antes, yo ahora, viste que el hermano de Rojo es igualito a él, nada más que está como hinchado, como con corticoides, porque está más gordo. Sí, está claro. gordito, sí. Yo antes, yo ahora. Saludos para Cacho Álvarez que está mirando, y hablando de hinchas de Boca, ahí me avisaron que pensé estaba el stream medio turuleco de audio, pero ya lo acomodamos. Y también a Claudita, nuestra compañera, que yo no sé si ayer finalmente se confirmó que vino a, como si le faltara aprender algo, porque estaba entre estudiar abogacía o no sé qué más, y dijo, bueno, como no voy a poder, vengo a aprender operación. Así que está siguiendo los pasos del comandante, Claudita, también. Sí vino, me dice que estuvo aquí, así que está ganando terreno, donde aprenda a hacer el stream, me tomo el palo y Chao. la dejamos a Claudita Sí, acá yo la- haciendo de todo un poco. Yo la escuché ayer a Claudia. En la ¿Estuvo? tarde. Sí, No, sí, yo sí. anduve en la que me manda una foto, Beto, me reenvía una foto de Claudita ¿Beto Velo? operando. Beto Velo, sí. Nuestro querido Beto Velo. La ponemos en redes ahora. Qué grande, qué Se crack. muere, Claudia. Sos mi norte, Juli. No, por favor, no encarés para allá que la brújula está media jodida. Che. Bueno, vamos a contarles los principales títulos de la mañana, como siempre, en nuestro habitual desayuno de noticias. Antes de comenzar la jornada. Mientras te vas despertando, te llevamos un variado desayuno donde estés. Para que arranques el día informado. Desayuno de noticias. La ciudad es como su clima. Pasa de todo, todo el tiempo. Y nosotros te lo contamos. Locales en Arriba el Día. Bueno, atenti con el cruce o la mala relación que hay entre el gobierno de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos. Hace unos cuantos días se vienen semanas, ¿no? Tirando capítulo 1500 ya de las cruces de declaraciones, información o acciones, ¿no? Que hablan de que la cosa no está nada bien. El municipio o el intendente denunció amenazas por parte del gobierno de la provincia y dijo que le quieren quitar recursos. La provincia de alguna manera salió a argumentar su postura respecto de las acciones que está tomando y dice que el municipio de Río Gallegos le debe a la Caja de Servicios Sociales algo así como más de 5.000 millones de pesos. Y
adelantaron que les van a retener los fondos. Esto fue mediante un comunicado oficial firmado por el presidente de la Obra Social Provincial, Pérez Oruco, y desde el gobierno indicaron, si ellos están cumpliendo como manifiestan, que hagan públicos los recibos de las transferencias de los fondos mes a mes. Y trascendió entonces, o dejaron trascender, informaron la cifra total que le debe el municipio de Río Gallegos a la Obra Social de la provincia. Y además dice el comunicado de Pérez Oruco que el aporte del trabajador no llegue es como meterle la mano en el bolsillo. Río Gallegos debe más de 5.000 millones y advirtieron entonces que les van a retener los fondos al municipio de Río Gallegos. Es un montón de plata y es un capítulo más de esta mala relación que hay y que aparentemente se va a sostener así entre el gobierno de Santa Cruz y el municipio de Río Gallegos. Bueno, y hay dos novedades respecto de la situación de las universidades públicas y más específicamente de la UNPA. Por un lado, en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral están analizando accionar judicialmente por esto que pasa con la tarifa, con las tarifas de gas en general, que les pasa obviamente también a la universidad. Le ha llegado casi 5 billones de pesos para pagar en un solo mes de gas y le han pedido a la rectora de la UNPA que ya inicie acciones legales contra esa situación, porque de esta manera y con lo que ya tenían como gastos, estiman que no pasan de junio o julio con el presupuesto que tienen en la universidad de nuestra provincia. Y por otro lado, los rectores de las universidades públicas, incluyendo la UNPA, están denunciando que el gobierno le dio un aumento de presupuesto, pero solamente a la UBA y no al resto de las universidades del país. Recordemos que cuando se realizó la marcha federal, el día después, Milei prometió aumento en el presupuesto para todas las universidades públicas del país. Con el paso de los días no quedó más que en una promesa, y ayer la UBA dijo: listo, el conflicto terminó para nosotros, conseguimos que el gobierno nos dé financiamiento, y se abrieron del conflicto porque solucionaron su problema y dejaron al resto en banda. Entonces el resto de los rectores sí, bien increíble lo que pasó. Yo cuando lo vi dije, bueno, es como que nosotros tres luchamos por aumento, le dan a uno y dice: listo, muchachos, nos vemos. ¿Y si hubiese sido al revés, si hubiesen financiado todas las universidades del país, hubiesen quedado ellos solos? Un escándalo. Bueno, en este caso, el resto de todas las universidades del país denunciaron que el gobierno le dio aumento solamente a la UBA, pero a nadie más. Y esto es en un documento que emitieron ayer desde el Consejo Interuniversitario Nacional, y señalaron que el aporte de más fondos a la UBA es el reconocimiento de que el problema es real, pero que el reparto tiene que ser equitativo. Porque ahora, claro, le dieron pero solo a la UBA, y la UBA ayer ya oficialmente dijo: listo, para nosotros terminó el problema, Chao. conseguimos los fondos, manéjense. Le faltó agregarle abajo al resto que no tiene nada y sigue como hasta ahora. Eso data de que Sí. consultaron al respecto a Patricia Bullrich y ella dijo: hay que darle a la UBA. Claro. Eso es porteño, dijo Ajá. Gildo. Con toda la razón. Venga, Brian, porque la última tiene que ver con otro cruce que tiene que ver con la obra social de la provincia. En este caso, ayer leí, Juli le leyó al aire, creo que se enteró ahí, la vocal por los pasivos, Beatriz Constantino, de que el presidente de la obra social, de la Caja de Servicios Sociales, los estaba cuestionando a ella y a Hugo Jerez, que son vocales por los pasivos y activos respectivamente ante la obra social de la provincia. Están a cargo ellos de transmitir reclamos y necesidades, básicamente. Y el presidente de la obra social dijo que son unos quejosos, básicamente, Sí. que prácticamente que no sirven más que para quejarse. Sí, no le dijo en chapelota porque quedaba Sí, mal, ¿no? porque era informal, pero digamos, y entonces la vocal, que se enteró al aire acá en Radio Nuevo Día, respondió y dijo que él en realidad es quien nunca dio respuestas y que no está a la altura de su cargo. Así que hay un fuerte cruce entre los vocales, que son representantes de los trabajadores ante la obra social, y el actual presidente, Sergio Pérez Soruco. La cuestión es que tanto Beatriz Constantino como Hugo Jerez no van a seguir en sus cargos. Es una pena, habrá que ver quién se hace cargo de tamaña responsabilidad, que es la de
en principio, de por sí, tamaña responsabilidad que es la de defender a los trabajadores y elevar reclamos, sostener un montón de trámites, y ahora además como plus, lidiar con este señor, que evidentemente no tiene ningún tipo de intención de diálogo. Así que es muy difícil la misión de quien llegue a ocupar el cargo de vocal en defensa de los trabajadores y los pasivos ante la obra social. Ayer Beatriz Constantino dijo que lo único que entiende Pérez Oruco es achicar, que entiende que hay que hacer auditorías, que tal vez algún ajuste, pero que los pacientes no son una caja de zapatos. Esto en respecto también particularmente a algunas situaciones como los remedios oncológicos que no están llegando, no están siendo distribuidos en Santa Cruz. Dijo que cuando ella consultó, Pérez Oruco le dijo que había que achicar gastos, y en el medio hay personas que tienen o cáncer o que están en plena recuperación y se están quedando sin tratamiento porque la obra social de la provincia no puede dar respuesta alguna. La Patagonia, a lo largo y a lo ancho, también tiene mucho por contar. Todo lo que sucedió en la provincia y alrededores. Regionales en Arriba el Día. Voy a contar dos en regionales. Una sucedió en Caleta Olivia, donde un motociclista fue hospitalizado tras chocar con una camioneta. Fue en la tarde, casi noche de ayer miércoles, pasada las 6 de la tarde, donde se registró sobre la ruta nacional número 3, en el acceso sur de Caleta Olivia, frente a la cancha del sindicato de camioneros, que se encuentra, uno va ingresando a Caleta antes de la rotonda que deriva al barrio 17 de octubre. Y zonas aledañas también hacia Cañadón Seco. A mano derecha está justamente el predio de los camioneros, también hay un mayorista a mano izquierda, y allí justamente se produjo este choque donde un joven alertó sobre la situación, donde un motociclista chocó una Toyota Hilux de color blanco. El conductor, obviamente, por el impacto resultó herido y fue trasladado de inmediato al hospital zonal para recibir atención médica, que por fortuna no pasó a mayores, aunque sí se dio un golpe contundente. Obviamente, mientras estaba siendo atendido, se realizaron las diligencias en el lugar para establecer la mecánica del accidente, que obviamente generó un susto en la tarde del miércoles en Caleta Olivia. Y este se levantó malo, che. Agarró, golpeó a dos policías, amenazó de muerte a otro, iba manejando el muchacho, no tenía carnet, y de repente cuando se lo pidieron se puso agresivo, y obviamente terminó con los grilletes puestos y conducido hacia la comisaría de jurisdicción. Esto sucedió en Eva Perón y Galina, en Trelew, donde el hombre le pidieron el carnet de conducir y se transformó. No tuvo un buen día, se despertó mal. La próxima, imagínate si le quieren hacer la alcoholemia o algo así. Bueno, se bajó del auto, golpeó a dos policías, amenazó de muerte a otro, pero después terminó siendo reducido y obviamente llevado por desacato a la autoridad a la comisaría, obviamente, de jurisdicción. Incluso a uno de los policías le causó varios daños y le rompió la funda del arma, el portaarma que llevan justamente. La cartuchera. Exactamente. Y una lesión en la mano. Así que la próxima vez que lo vean venir, me parece que le van a decir siga. Vamos por la duda. Inflación, seguridad, política, pandemia y fútbol. En Argentina pasa de todo siempre. Nacionales en Arriba el Día. Los números que no te lo dice Milei, ni sus asesores, ni la gente. El índice de la pobreza alcanzó casi un 49% en abril.
Esto también va de la mano de la caída de los ingresos. Esto es un estudio que efectuó del análisis de la pobreza la Universidad Torcuato Di Tella. Aproximadamente 29,4 millones de personas se encuentran afectados por esta situación, por la pobreza. La incidencia de la pobreza se elevó a un 48,9% de la población argentina durante el semestre comprendido entre noviembre de 2023 y abril de 2024, lo que significa que afecta a 29,4 millones de personas. Este aumento representa un incremento de un 0,6 puntos porcentuales en comparación con el periodo anterior, que fue de octubre-marzo, y un notable ascenso de 7,2 puntos respecto al dato semestral reportado por la institución académica en diciembre del pasado año. La canasta básica total promedio, esto para el Gran Buenos Aires, durante el semestre de referencia se calculó en 203.642 pesos por adulto, lo que reflejó un incremento interanual del 265%. Pero lo que más preocupa, el número, casi el 49% de pobreza tiene la Argentina en abril de 2024. Mano blanditas de Garca, y por lo menos yo no le robo a los pobres. Fue el cruce, el tenso cruce que tuvieron ayer el legislador porteño Ramiro Marra y el dirigente social Juan Grabois. Qué vergüenza igual, Sí, en un no le debate, aportó nada. sí, en un debate acalorado que se dio en el medio TN sobre las denuncias de extorsión de las organizaciones y beneficiarios de planes sociales. Hubo un tenso saludo final. Bueno, Ramiro Marra y Juan Grabois protagonizaron este duro cruce televisivo en medio de este escándalo que se ha destapado por la presunta extorsión de las organizaciones sociales a los beneficiarios de subsidio. Bueno, te digo algo, por ejemplo, vos le sacás la plata a la gente y no te haces cargo de lo que sos, fue la frase del polémico legislador porteño que detonó el debate. El exfuncionario Juan Grabois recogió el guante y se defendió. Dice: ¿vos tenés alguna prueba de que yo le saco la plata a la gente? En algún momento la inflación va a bajar y habrá deflación, pero los precios no van a volver a su valor original. Robaron un quinto del poder adquisitivo los que dicen que la propiedad es sacrosanta. Fue alguna de las palabras que usó Ramiro Marra para atacar al líder social Juan Grabois, que terminó diciéndole en medio de un saludo con chicanas: manito blandita es de Garca. Usted tiene que arrepentirse de lo que dijo. Faltan esas, ¿no? Algo así me hubiera gustado, ¿no? Pero Marra se hacía el pesado porque sabía que no pasaba nada ahí en televisión, porque le hablaba a la cara muy cerca, porque sabe que ahí no va a pasar nada. No creo que grabe Marra torea como un caniche. Claro, sí, cuando se corre, cuando tú se abre invitas. la reja, Sí. mansito. Mansito. Igual no le aportaron nada. No le aporta nada esto. Esto es más show. Todo show. ¿Sabes qué pasaba un día como hoy? Efemérides, en Arriba el Día. Un día como hoy nacía en Apulco, México, en el estado de Jalisco, Juan Rulfo, uno de los grandes autores del siglo XX en la lengua castellana. El Llano en Llamas seguramente y Pedro Páramo sean dos de las novelas significativas de este escritor mexicano. ¿Qué más sucedía un día como hoy? Fallecía
Django Reinhardt, que fue un célebre guitarrista de origen gitano y que pese a estar lisiado por un accidente cuando era joven, fue uno de los grandes guitarristas del siglo XX de la música europea. ¿Qué más sucedía? Un día como hoy nacía Gabriela Sabatini, por ejemplo, en 1970, tenista argentina, que desde 1984 representó al tenis argentino en el circuito internacional. Con apenas 15 años disputó la semifinal de Roland Garros. Fue un talento que asombró al mundo, sobre todo por su revés paralelo. En los Juegos Olímpicos de Seúl 88 obtuvo la medalla de plata. Ese año también ganó el Máster del tenis femenino. En 1990 logró su único título de Grand Slam al derrotar a Steffi Graf en la final del US Open. Perdió ese año también la final del Máster contra Mónica Seles, y en Wimbledon 91 estuvo muy cerca, perdió en ese caso ante Steffi Graf. Se retiró a fines de 1996, luego de 2 temporadas sin títulos. Es el cumpleaños del líder, del conductor de los campeones del mundo, Lionel Scaloni. Nacía un día como hoy en 1978 en Pujato, Santa Fe. Debutó en primera en Newell's Old Boys, también pasó por Estudiantes de La Plata. Fue uno de los ídolos, de hecho, formó parte del último plantel del Deportivo La Coruña que ganó un título de liga, un tremendo Deportivo La Coruña con Juan Carlos Valerón, con Diego Tristán. Superdeporte. Exactamente, que cuando en España ganaban otros equipos como La Coruña, el Valencia, después fue todo Real Madrid, Barça, Atlético, metiéndose un poquito allí. Jugó en el West Ham, jugó en la Lazio y en el Atalanta antes de retirarse en 2015. Fue parte del campeonato del mundo o de la selección campeona del mundo en Malasia en 1997 en el sub-20. También jugó el Mundial 2006, aquella selección que fue dirigida por José Peckerman. Teníamos un equipazo y quedamos afuera en cuartos con Alemania, y fue campeón del mundo, campeón de América y de la finalísima, buscando repetir dentro de poco en lo que será una nueva Copa América. ¿Qué más sucedió un día como hoy? Se dictaba la condena por la masacre de Margarita Belén, uno de los hechos emblemáticos de la dictadura militar. La noche del 12 y 13 de diciembre de 1976, efectivos del Ejército y de la Policía Federal mataron a 8 prisioneros y desaparecieron a otros 4 en lo que fue presentado como un enfrentamiento que luego fue esclarecido que no había sucedido así. José Luis Pateta y Horacio Losito fueron condenados a condenas justamente de 25 años por estos delitos de lesa humanidad. Es el Día Internacional de la Luz y el Día Internacional de la Convivencia en Paz. Y también me dice Leo Méndez, a quien le mando un abrazo, le mandamos un abrazo también a Javi Cebeso, que está escuchando, que es el día del Mundial del Heavy Metal. Pero como no somos Wake Up y esto recién está arrancando, vamos a corresponderlo con algo más tranca. Es justamente por el fallecimiento de Ronnie James Dio, que integró Black Sabbath, Rainbow, Black Sabbath cuando no estuvo Ozzy Osbourne, Heaven and Hell y Dio particularmente. Pero vamos a escuchar algo nacional o algo más autóctono. Sonarán O'Connor, en este caso haciendo un tema de Hermética que se llama Tú eres su seguridad. Esto es Arriba el Día. Te puedes comunicar con nosotros al 1551-6051. De Patricia Bullrich. Mirá vos, podría dedicárselo. Saludo para Beto también, que está, para todos los compañeros de la radio y el diario que están desde tempranito acompañándonos. Ahora sí, esto es Tú eres su seguridad. Enseguida venimos con la continuidad de Arriba el Día. Ajeno al tiempo, sé que quisieras seguir, pero 1000 voces te ahogan para que formes la cola del seguro por venir. Por eso te vi escapando,
de las horas sin sol, de las miradas oscuras que aprobaron las torturas del fugado represor. Son quienes no alcanzan la paz por sus viejos miedos. Hoy esperan de vos seguridad. Que no te demore el mundo poniéndote el antifaz y buscando acomodarte en medio del derrumbe de su decadencia, pues la enfermante histeria que hay a su alrededor tratará de agotarte para que formes parte de su digestión. En su falso amor padecen de pasión antes de arrepentirse de su error. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo por dentro de él está. Si buscas libertad, ya no andes por fuera. Hombre de mil nombres, nace ya. Mata el miedo que guarda el animal, limpia el cuerpo, pues dentro de él estás. Si buscas libertad, ya no andes por fuera. Hombre de mil nombres, nace ya. En Argentina, el rock es folclore, es raíz, es identidad. Esta temporada, otoño 2024, tu negocio puede formar parte de las costumbres argentinas. Teléfono 2966-516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Hola a todos. Hola, hola, Javo, ¿cómo está? Buen día, saludos para Juan Tornugo, padre de Fernando, abuelo de León, también abuelo de Gaspar, obviamente, que está desde temprano, como siempre, acompañándonos, nos saluda en Facebook y yo siempre lo veo cuando ya corté la transmisión,
pero sé que estará ahí y le mandamos un abrazo grande. Que tiene una muy linda boina, voy a decir, y que Sí, la vez verdad. pasada se la olvidó acá y se la perdonamos, se la devolvimos. Nada, mentira, como corresponde. Acá nadie se lleva lo que no es suyo, salvo tenedores y cuchillos, no sabemos por qué, habiendo... Menos mal igual, menos mal que cuchara eligen. de café. Ah, sí. Sí. Mirá vos. Deben quedar 2 cucharas de Será, café. me parece que sos vos, che. Una queda. Una, ¿viste? Han desaparecido 5 cucharitas de... Me parece que sos vos, che. No sé si hay alguien que es cinguero. Están fundiendo para hacer hacerle una estatua a alguien, capaz. La estatua de Brian. Exactamente, y bueno, la estatua del comandante. Vamos a escuchar los audios de la mañana en esta jornada, luego de lo que ayer fue una nueva presentación de Javier Milei ante empresarios en el CIP, donde estuvieron los principales empresarios del país, de distintos rubros, y donde justamente el presidente de la nación hizo una extensa alocución. Pero particularmente vamos a tomar una en el que ratifica que él tiene un plan económico, pese a que todos, Melconian, Broda, Cristina, un montón le dicen que no tiene plan económico, que no saben a dónde va y que permanentemente está dando volantazos. Dijo, el problema es que son ignorantes y no entienden. Pero les trató de explicar justamente en este Consejo Interamericano del Comercio y Producción. Estuvo el presidente de la nación, que la nota fue de que andaba de traje y con unas zapatillas Nike de básquet. Pero bueno, eso era lo poco importante, hay que escucharlo en lo que dice. Y eso es lo que vamos a hacer. Le propongo que escuchemos al presidente de la nación que en la mañana, mediodía casi de ayer, habló ante empresarios. Por los propios individuos, poniendo, si ustedes quieren, más dólares adentro de la economía o la moneda que a ustedes se les dé la gana. Por lo tanto, digamos, o sea, vamos a ir a un régimen donde el peso va a quedar fijo y ustedes van a elegir la moneda que ustedes quieran. Todas las monedas van a competir contra el peso. Digo, ¿le gusta el tipo de cambio de la canasta de moneda? Bueno, en lugar que lo determine un burócrata, los ponderados, los va a determinar ustedes mismos con sus decisiones. Es decir, se acabó el problema de la apreciación cambiaria. Eso sí, el peso va a estar como una roca, porque no se mueve. Pero ustedes van a poder elegir en qué moneda van a hacer las transacciones. Y que en la medida que la economía se expanda, la cantidad de pesos relativamente va a ser más chica. Y cuando ustedes se den cuenta, va a ser tan chica la cantidad de pesos, digamos que puedo dolarizar o la economía o cualquier esquema monetario de eso y eliminar el Banco Central, y se terminó la posibilidad de que cualquier político ladrón de este país los vuelva a robar con el impuesto de los ingresos. Por lo tanto, no es que no hay un programa económico. Si son miopes, no es mi culpa. Si son ignorantes, no es mi culpa. Porque de vuelta, esos que dicen, no, tiene que tener una matriz productiva proyectada. Digo, no soy Leontiev, no soy comunista, soy liberal. Creo que los artífices del futuro son ustedes. Por lo tanto, no le pidan peras al olmo. No voy a ser un intervencionista, voy a ser un liberal libertario y creo que ustedes son los creadores de riqueza. Muchísimas gracias. Gracias a vos, Javi. Le habló ayer el presidente de la nación a los empresarios, a los principales empresarios del país, que justamente estuvieron allí presentes asistiendo a esta definición. Estaba bien. Sí. Lo que pasa es que toma como un rol algo, ¿cómo podría decirte? Estandapero, podría ser algo así, en el que cambia los tonos de voz y hace veces de burla, ¿no? No solo está bien, o sea, con todos los cuestionamientos que tiene, está firme. Lo más firme que se puede estar. Uno lo ve, el tipo hasta se está riendo de quienes lo cuestionan. O sea que está muy lejos de estar débil o cansado o sentirse cuestionado. Es una de esas personas que tiene una idea y no la va a cambiar por nada del mundo. Ni nadie lo va a hacer renunciar, ni nadie lo va a hacer cambiar de opinión. Digo. Con lo cual... Bueno, la cuestión va a seguir, él no va a aflojar en nada de lo que piensa. Lo que citábamos la semana pasada, ¿no? A Ernesto Tenenbaum, que decía, venimos de tener un gobierno que no tenía presidente, ahora un presidente que no tenía voz.
Sí, y ahora este muchacho, pese a que quizás no tenga la razón o no le estemos dando la razón, dice, el chabón representa y está parado ahí haciendo lo que se supone, o para lo que se supone que lo votaron. Después, bueno, el tiempo seguramente dirá. Lo escuchamos el audio 1 que tenemos ahí, no al ministro de Economía, a Urnequian, es un audio bien cortito. Eduardo Urnequian es uno de los propietarios de las principales fortunas del país. Aeropuertos Argentina 2000, la concesión de muchos de los aeropuertos de nuestro país. Y, CGC. obviamente, CGC como el puntal o la principal empresa de lo que se llama Corporación América, de la cual salieron, entre otros, Javier Milei, Guillermo Francos, Nicolás Pose, eran integrantes justamente de esa empresa, que hoy forman parte del gobierno y obviamente de alguna manera se encuentran cercanos a Urnequian, que en algún momento le dijo loco, tomó distancia, después se acercó y ayer en 20 segundos le preguntaron sobre Milei, hizo una conclusión bastante contundente. Que Javier Milei en el Yao Yao le pidió a los empresarios que se pongan las bolas y que inviertan. Decir al presidente que se ponga las bolas y dirija al país. Que se pongan las bolas y que dirija el país el presidente. Él me pide a mí que yo invierta, decir que yo digo que se ponga la bola y invierta. Me imagino que lo va a escuchar. Pero escuche, carajo. Eduardo, ¿qué piensa de ¿Qué carajo me importa ahí Urnequian? ¿Qué me importa? Sí, está más allá del bien y el mal, claramente, don Eduardo, pero le contestó, ¿no? Le devolvió la invitación, digamos. Se acomoda Urnequian en este caso al intercambio al nivel de Milei, digamos, Claro. que no es algo muy formal, ni muy, en algunos casos, salvo cuando es economía, cuando es este tipo de declaraciones, Milei es muy informal y a veces hasta agresivo, ¿no? En este caso, Sí. y este hombre se pone al mismo nivel, ¿no? Que se ponga las bolas él, dice, no sé. Claro, claramente cuando haya señales, los muchachos van a poner plata o no son boludos, son millonarios y justamente juegan sus intereses según el viento corra. Así que lo invitó también a ponerse las bolas en este caso. Ahora sí, ¿te parece que el primer audio que te pasé yo, Brian, el de Toto? Vamos a escuchar al ministro de Economía, que también habló ayer con Pablo Rossi, en este caso, ¿dónde va a ser si no en La Nación Más? Había dicho que él una semana antes de asumir como ministro jugaba al pádel con los muchachos de las energéticas, por eso ahora le extraña un poco que como que lo desconozcan, pero también habló de la tan mentada ley bases y particularmente del régimen de las grandes inversiones. En poquito menos de 2 minutos, Caputo enfatiza justamente en los beneficios de la ley bases. El RIGI, el régimen de incentivos para la inversión, generales para la inversión. Hay industriales argentinos que, por ejemplo, leí un paper que se lo atribuyen a ADEFA, que están advirtiendo sobre inversiones chinas que podrían venir a complicarle la vida a las industrias argentinas. No, o sea, a ver, para mí el problema con la ley es que es muy buena. ¿Sí? Y todo el mundo sabe que es muy buena para los argentinos. El RIGI es bueno para los industriales argentinos y los del exterior. Sí, para todo el ¿Para mundo. todos? Para todo el mundo. No solo el RIGI, sino la ley. La ley. Y ese es el problema. ¿Por qué es problema? Porque obviamente la oposición no quiere que te vaya bien. Está bien, pero yo le hablo de los industriales. Sí, no, pero yo te digo, digamos, te lo separo en esto. Primero, el primer problema que tenemos es que la ley es muy buena, por lo tanto, tiene mucho reparo, porque de vuelta, como decimos nosotros acá, las negras juegan, entonces la oposición quiere que te vaya bien, no, quiere que te vaya mal. Eso está clarísimo, el kirchnerismo no quiere saber nada. Pero por eso te digo que lo que vos escuchás del RIGI es parte de eso, es parte de querer desvirtuar algo que saben que es muy bueno. Entonces, ¿qué hacen? Tienen que bajarle el precio a eso, decir, no, esto no es bueno, ¿cómo no va a ser bueno el RIGI? Te doy un ejemplo. El otro día contaba Horacio Marín, el presidente de YPF, que cuando estaba en el sector privado hizo Fortín de Piedra, una inversión que es una octava parte de lo que puede ser la inversión si pasa el RIGI en gas licuado, le dieron trabajo a 1000 pymes. Y eso es una octava parte de lo que puede ser la inversión
en LNG. Dice. Ahí pasaba Toto Caputo, Luis Caputo, el hombre que increíblemente volvió a ser ministro de Economía en la República Argentina después de endeudarnos por más de 40.000 millones de dólares. Tiempito después, 6 años después, no, menos. Sí, 6 años después, volvió a ser ministro de Economía y es el que pondera en este caso la ley bases. Permítaseme dudar de su credibilidad. ¿Nos queda alguna? Nos queda una de un audio para compartir la mañana que viene bastante completa en materia de audios. En este caso, saliendo de la política y volviendo tiempo atrás. Esto es como volver al futuro porque recordarán ustedes tiempos de pandemia y post-pandemia. La vacuna se puso en duda. De hecho, bueno, parte de las fuerzas que hoy gobiernan, de las fuerzas del cielo, eran justamente el movimiento antivacunas, anticuarentena, etcétera. Ahí estaba Lina, toda esa gente, ¿no? Sí, a la luz de los hechos, quienes eran antivacunas, con este caso en particular... Olvídate, van a ser leña del árbol caído. Sí, digamos que es raro decir que tenían razón, pero por lo menos tenían razón en desconfiar, porque de hecho la vacuna AstraZeneca no se comercializa más en todo el mundo. Hay pruebas de que tiene malas consecuencias para quienes se la han puesto, no para todos, pero en algunos casos hay. Y a tal punto llegó la cosa que una mujer que dice tener pruebas y que dice que le cambió la vida para mal después de habérsela aplicado, es la primera en el mundo en iniciar las acciones legales por 100 millones, no sé si de pesos o dólares. Y a quien vamos a escuchar es a ella, a la mujer que cuenta cómo fue que después de aplicarse la vacuna AstraZeneca, su vida cambió absolutamente para mal. Flavia Ochoa se llama. Sí. ¿De Córdoba es? Es de Córdoba. O sea, bueno. Había leído Río Negro por ahí, por eso. Córdoba, sí. Escuchen poco, ella cuenta su testimonio de lo que le pasó en su caso y la particularidad es que es la primera mujer que le hace juicio a AstraZeneca por las consecuencias de habérsela aplicado. Yo me vacuné el 4 de enero del 2022 con la vacuna AstraZeneca a las 11:30 de la mañana y a las pocas horas, a las 7:30 de la tarde más o menos, yo empecé con muchos dolores en las piernas, calambres muy fuertes, al punto de que no podía mantenerme parada por el dolor de las piernas. Y bueno, ya después con el correr de las horas no pude más moverlas las piernas. Y al otro día empezó a afectarme también el movimiento de brazos y manos. Bueno, después de muchos estudios y de estar internada y muchos análisis, tomografías, resonancias y un montón de cosas, me hacen una punción lumbar, con lo cual me diagnostican síndrome de Guillain-Barré. Y bueno, yo antes no tenía ningún problema de salud, por lo cual no hubo ninguna duda de que fue la vacuna lo que me causó. Flavia, quiero hacer hincapié en esto. ¿Te vacunas a qué hora? ¿Y a qué hora? A las 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. ¿Era tu primera dosis, tu segunda, tu tercera? Era mi tercera dosis, pero era la primera de AstraZeneca. ¿Y a las 7 de la tarde ya tenía los primeros síntomas? Sí, en las piernas principalmente. No fui al hospital hasta el otro día, cuando ya empezó a afectarme los brazos y las manos. Entonces me voy al hospital y en el hospital primeramente piensan como que es una alergia a la vacuna. Con lo cual yo no tuve ninguna mejoría y bueno, y a partir de ahí deciden, esto no es una alergia, ya es algo más que una alergia. Claro, pero ahí es cuando... ¿Ya directamente lo asociaban con la vacuna? Sí, desde un principio lo asociaron con la vacuna porque yo nunca tuve nada antes. Cuando yo fui al hospital me dijeron, ¿y qué hiciste de raro? Y lo único que hice fue ponerme la vacuna, o sea, no había hecho nada fuera de lo habitual mío, ¿no? Esa era Flavia Ochoa, cordobesa, que justamente señala que contrajo luego, casi inmediatamente, después de colocarse la vacuna contra el COVID del laboratorio AstraZeneca, el síndrome de Guillain-Barré. ¿Qué es el síndrome de Guillain-Barré? Es una afección del sistema inmunitario del organismo que ataca parte del sistema nervioso periférico. Justamente los nervios afectados son los que controlan movimientos musculares o que transmiten sensaciones tanto dolorosas como térmicas o táctiles, puede ser la piel tranquilamente. Produce debilidad muscular o puede producir debilidad muscular y pérdida de sensibilidad en las piernas o brazos. Es raro, es una enfermedad poco frecuente
que generalmente se presentan en personas de todas las edades, pero por lo general en adultos del sexo masculino. Debilidad y hormigueo u hormigueo, también parálisis en las piernas, brazos o músculos faciales son algunos de los síntomas que presenta justamente esta enfermedad, y de hecho en casos más graves se ve afectada el habla o la deglución, es decir, tragar básicamente Claro. lo que uno está comiendo. Así que no es menor, habrá que ver. Sí. De todas formas, hay que pensar que es una persona que denuncia que esto Ujú. sucedió, de cuántas millones que nos pusimos No, esta perdón, vacuna. Hay no que denuncia formalmente. Casos comprobados en el mundo hay muchos. Por eso se la deja de comercializar, no porque sigue la vacuna, pero es la primera mujer que acciona legalmente. Esa es la cuestión. Yo tengo, si no me equivoco, no tengo a mano el registro de las vacunas de COVID, pero yo me acuerdo, no sé si fue la tercera Yo dosis no sé que cuál es, recibí, no recuerdo cuál es. fue AstraZeneca. Y vos sabés que fue fuerte, se sintió mi organismo, mi cuerpo lo sintió la vacuna, y de hecho el brazo como tenía como afiebrado, me quedó como Mirá. afiebrado. Ahora entiendo un montón par de cosas. Un par de días, ¿no? Acá Mucha tenemos el gente- segundo caso. Mucha gente que se colocó esa vacuna, la AstraZeneca, la pasó mal. Sí, todavía no se conoce el detalle de las Claro. consecuencias, pero para que se la deje de vender o comercializar en todo el mundo, Ujú. Sí, algo hay. algo Por lo grave menos hay, digamos, sospechoso. si no, no se deja de comercializar. Tengo otra información que es A importante, ver. es casi un servicio a la comunidad, vamos a Sí. decirlo así. Esto lo informa el Ministerio de Gobierno de nuestra provincia, Sí, ¿qué dice? que en realidad cuenta sobre 2 jornadas que vamos a tener en Río Gallegos, más específicamente en el Consejo Deliberante de nuestra ciudad. Sí. Ah, es de la Secretaría de Gobierno. O del No, el Ministerio, Ministerio de Ah, Gobierno mira. informa que habrá doble jornada Sí. para que los vecinos de la ciudad para puedan vacunarse. renovar DNI y pasaportes. Y Bien. esto, por algún motivo, se va a hacer en el Consejo Deliberante. Informan entonces que, esto lo cuento ahora porque es hoy, Ahora. ya y el lunes, o sea, hoy y el lunes de 11 de la mañana, o sea, dentro de media hora, hoy podés ir al Consejo Deliberante y hasta las 4 de la tarde, aprovechar porque es hoy, y si no, el lunes, y no hay otro día, son 2 días nada más, donde vas a poder realizar la renovación del DNI, o hacerlo si lo perdiste, digamos, en tal caso, y también vas a poder gestionar tu pasaporte. Los extranjeros van a poder gestionar su DNI, y también va a estar disponible el trámite para el cambio registral de género para mayores de edad. Así que es importante, hoy y el lunes de 11 a 16, el trámite para el DNI regular sale 3.000 pesos, el trámite para el DNI Express sale 8.000 pesos, el trámite para DNI para extranjeros regular sale 6.000 pesos y el Express les va a salir 11.000, y el trámite para el pasaporte regular sale 35.000 pesos, y el que necesita el pasaporte rapidito, Al toque. Express, sale 70.000 pesos. Brian, acordate de hacer el pasaporte, que este año tenemos viaje a la Copa América. Así que todo esto en el Consejo Deliberante hoy y el lunes de 11 a 4 de la tarde. Saludos para David, que está escuchándonos y dice: los antivacunas se van a agarrar de esto para tirarle a todas las vacunas, sean de COVID o no. Y puede llegar a ser, amigo. ¿Qué dice? Por la vacuna de COVID también se activa el herpes zóster, me dice Johan, amigo de la... vamos a llamar a un laboratorista y vamos a hacer los reactivos acá, en vivo, Y la mujer a la que recién escuchábamos el audio demandó a AstraZeneca y al Estado argentino. Exacto, sí, 2 juicios. 2 juicios. Si le sale bien, te digo. Olvídate. Me pongo la pasa vacuna que- yo también. lo que pasa es que Me voy a gente- poner un par de AstraZeneca. Nadie le va a quitar lo que te Claro. pasa ahora, No, ¿no? ya. Pero digo, sería, más allá de lo que le pasó, primero un caso testigo, porque Sí. después todo el mundo que se explicó Claro, AstraZeneca que tiene sentaría algo y jurisprudencia. va a salir a ver si puede comprobar algo. Y después AstraZeneca era el laboratorio inglés, ¿no? O sueco. AstraZeneca era sueco. Anglo-sueco. Exactamente. Esto es Arriba al Día, son las 10 de la mañana, 36 minutos. Se supone, yo no escuché la puerta, pero que tendremos visitas en un ratito aquí en los estudios de Radio Nuevo Día.
para hablar de los resultados de la paritaria central. Así que quédate en el aire de la 100.9 que tenemos música por escuchar. Suena Bob Dylan. No sé por qué sería el cumpleaños, ¿no? Ah, porque sí. Porque te levantaste loco nomás, Brian. Suena entonces Bob Dylan, esto es Like a Rolling Stone. Quédate en el 100.9 del dial. Escribinos al 1551 6051 que estamos para acompañarte. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that was hanging out. Now you don't talk so loud. Now you don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be without a home? Like a complete unknown, like a rolling stone. You've gone to the finest school, all right, Miss Lonely, but you know you only used to get juiced in it. Nobody's ever taught you how to live out on the street, and now you're gonna have to get used to it. You say you never compromise with a mystery tramp, but now you realize he's not selling any alibis as you stare into the vacuum of his eyes and say, do you want to make a deal? How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home? A complete unknown, like a rolling stone. Oh, you never turned around to see the frowns on the jugglers and the clowns when they all did tricks for you. Never understood that it ain't no good. You shouldn't let other people get your kicks for you. You used to ride on a chrome horse with your diplomat, who carried on his shoulder a Siamese cat. Ain't it hard when you discover that he really wasn't where it's at, after he took from you everything he could steal? How does it feel to have you on your own? No direction home, like a complete unknown, like a rolling stone. Princess on the steeple and all the pretty people, they all drinking, thinking that they got it made, exchanging all precious gifts. But you better take your diamond ring, you better pawn it, babe. You used to be
so amused at Napoleonian rags and the language that he used. Go to him now, he calls you, you can't refuse. When you ain't got nothing, you got nothing to lose. You're invisible now, you got no secrets to conceal. How does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, like a rolling stone? La patria late en cada riff, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguimos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión.
Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia. Senderismo y avistaje de fauna silvestre. Pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata. Un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz, de 28 de noviembre, ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo, de Río Gallegos, ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega, de Río Gallegos, ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales en el Hotel Avellaneda, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo: heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. ¡Anímate! Es más fácil de lo que crees. Más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. ¿Buscas una manera de hacer que el aprendizaje sea tan divertido como jugar? En Pequeños Genios vas a encontrar una amplia variedad de juegos didácticos y libros para que tus niños desarrollen diferentes habilidades, estimulen su imaginación y desaten su creatividad y potencial. Tenemos libros y juegos para aprender lectoescritura, matemáticas, juegos de encastre, rompecabezas, juegos de mesa y mucho más. Podés ver nuestro catálogo completo con precios y descripciones en WhatsApp 2966 487007 o encontrarnos en Facebook como Pequeños Genios, en Instagram como pequegenios.org y descubrí todo lo que tenemos para ofrecerte. Pequeños Genios, donde la diversión y el aprendizaje van de la mano. ¿A cuántas personas podés llegar? Según tu cantidad de seguidores con un posteo, una story o un reel. Y si te pregunto si sabes qué espera ver tu público para que puedas vender en redes, no te estreses más. Para el mejor rendimiento de tus redes sociales está Ideas, un estudio de publicidad dedicado al marketing digital. Búscame en redes como Ideas Labri. Ideas, un estudio de diseño en comunicación visual con servicio de fotografía, drone, diseño gráfico, community manager, gestión dedicado a sacarte de encima la tarea de publicar todos los días.
En el país de los acordes eternos, cada nota cuenta la historia de nuestra tierra. WhatsApp 2966 516051. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Este otoño 2024, conéctate, contanos tu historia. Gracias, Brian Álvarez. Son las 10:53 de la mañana en la República Argentina. Jornada soleada, estimado Héctor. Ha aparecido el sol luego de ya varios días. Yo le dije, ustedes no me tenían fe, pero está lindo. A el sol. Sí, ayer por la tarde-noche apareció un poco, antes de ayer también, pero ayer, vos podés creer que ayer yo llevé a lavar mi camioneta y se largó a llover en el momento que me la entregaron y después no llovió más. Y anduve por allá por el barrio, Sí. Así que fue en vano casi el lavado. 1,8 la temperatura a esta hora de la mañana en Río Gallegos. 1,8 también, pero bajo cero la sensación térmica. La humedad es del 92% y el viento sopla desde el oeste a 13 kilómetros por hora. 7 grados de máxima prevé o pronostica el servicio meteorológico que tendremos en esta jornada. Ahora recibimos en los estudios de Radio Nuevo Día, luego de lo que fue una más de todas las paritarias a las que deben concurrir como gremio. Estoy hablando de la secretaria adjunta de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, que está en los estudios de Radio Nuevo Día. Bienvenida, ¿cómo le va? Buenos días para tu equipo, para el operador que lo veo desde acá y para toda la audiencia en general. Sandra Sutherland, ¿qué se puede decir de lo que ha sido el resultado de la paritaria? Bueno, hablábamos acá un poco no fuera de micrófono, qué es lo que perciben, si estamos contentos. La palabra no es contentos, sino la palabra es, y bueno, se va a liquidar, digo, ¿no? Porque eso es lo que pidieron las asambleas en toda la provincia, que se liquide ahora en mayo. Y bueno, fue un debate importante, que es eso lo que nosotros queremos para dentro de nuestra organización sindical, que si bien no es satisfactoria, que todavía falta un montón con los índices inflacionarios, que a veces parece que la inflación no refleja la realidad, ¿no? Porque, o sea, baja la inflación, pero bueno, lo cierto es que los supermercados en ningún lado te baja el precio, te ponen un sistema de ofertas que, bueno, vos te creas que bajaron los precios. Sí. Es eso, el juego, ¿no? Si bien hubo una recuperación de un 3,5 después de lo que declararon ayer del 8,5 de inflación, la gente sigue pasando miseria, porque la verdad que es esa la palabra, miseria. El que es trabajador de la administración pública, sobre todo de la administración central, sabe que a fin de mes cobra
algunos cobran 0, lo estoy diciendo en serio, Sí. y los que escuchan saben que es cierto, luego de los descuentos de los bancos, la tarjeta, las mutuales, algún préstamo por ahí. La verdad que es muy complicada la situación de los trabajadores y trabajadoras del Estado. Imagínate los jubilados. Claro. Esa situación, Sandra, se contrasta muchas veces, ¿no? O se compara, ¿no? Queriendo deslegitimar la acción sindical y a los sindicatos particularmente, diciendo, miren todos los años que tienen los sindicatos y los trabajadores son cada vez más pobres, están cada vez en una situación peor, pero en realidad hay que pensar que menos mal que existen, ¿no? Las entidades para resguardar de alguna manera, en este caso, el poder adquisitivo. Nosotros te lo preguntábamos en términos numéricos hace un ratito de cuánto era la recomposición en términos porcentuales de este año, de 2024, y vos nos decías que está por encima incluso de la inflación, pero que en realidad esa no es la discusión que hay que dar, ¿no? No, hacemos un acumulado en el año del 66%, 20% al principio en la primera paritaria, luego un 12% en abril, que fue el decretazo, que bueno, expresamos y dejamos expresado en el acta de paritaria y por lugar donde pudimos expresarlo, que el ámbito de discusión es justamente la negociación colectiva. Después hubo un ofrecimiento de 2 cuotas del 8% no remunerativas, es decir, en negro. Históricamente tenemos muy mala experiencia en ese sentido, no solo porque y no impactaría en los jubilados, sino porque no queremos ya más cifras en negro en la administración pública. Luego de la gesta del 2007 se dio una lucha importante para sacar, por eso los más jóvenes, y lo que vos decías, deben escudriñar un poco la historia de las organizaciones sindicales, y menos mal que estamos, porque bueno, muchos de los derechos que hoy tenemos, que algunos, lo digo, le cayó del cielo, lo digo con buena onda igual, ¿no? Y otros lo tuvimos que salir a pelear en la calle con todo lo que eso significó en su momento. Así que vuelvo para el 8% en negro. Luego hicimos paro, medidas de fuerza, por eso nos mostramos en la calle, mostramos la disconformidad y logramos que sea en blanco. El tema es que no era satisfactorio, se fue dilatando en el tiempo. Ofrecen esto que es el 17,5% de impacto en el básico a través de la unidad salarial y el 35% de lo que es transversal a todos los trabajadores y trabajadoras de la administración, que es el código de pertenencia, por estar incorporado en el convenio colectivo de trabajo, que se calcula del 35%, subió 5 puntitos más, antes era el 30%, de tu agrupamiento, o sea, de tu situación de revista. Lo que antes por ahí decíamos categoría, que bueno, ahora es el grado, el tramo, el nivel y el agrupamiento. Así que en acumulado el ofrecimiento es un 21%, sometido a las asambleas. La gente expresa claramente que está teniendo problemas con el alquiler, bueno, con la medicación, ni hablar si tenés alguna situación de salud especial. Pero bueno, la solicitud expresa fue que se liquide y que se traiga el ofrecimiento de paritaria de julio para junio. Eso pasó, así que se logra que se liquide a fin de mayo. La fecha del pago del sueldo, lo manifestaron en la paritaria, es el 3 de junio. También impacta en el aguinaldo, que eso es otra de las cosas que se tuvo en consideración para llevar esta solicitud. Y el pago a los jubilados, que también impacta a los jubilados. Deberá la caja articular de qué manera, si junto con el sueldo o por unos días después por complementaria. Otra cosa que impacta, que también fue por decreto, obviamente ATI siempre va a poner la postura de que el ámbito es la negociación colectiva, la mesa de paritaria. Lo expresamos, pero bueno, la verdad es que queda la asignación por hijo en 21.000. Estaba 12.740 y se va a 21.000 la asignación por hijo. No es muy grande la franja de la administración central o la administración pública, que es una órbita de 6.000, 7.000. Y esto impacta en todos en realidad. Son el 30% aproximadamente que cobra la asignación. Ese más o menos es el resumen de la paritaria de este año, si se quiere.
vos decís bien, es un 66%, pero ayer teníamos los números de la canasta básica total en la Patagonia, que es más de 900.000 pesos, o sea que estamos todavía lejos. ¿Cuál es el sueldo a partir del cual arrancan, o el mínimo de un estatal en Santa Cruz? En estos momentos, antes del 21% que decimos nosotros, que se va a liquidar, es aproximadamente 360.000 pesos. El base, quizás no tenga secundario, quizás no tenga asignaciones, no tenga ningún adicional de los que se pagan en la administración, los que se acordaron en la carrera y el escalafón. El impacto, querrás saber vos, es entre 80 y 100.000 pesos para los que menos cobran. Después cada uno tiene un recibo distinto porque tiene, digamos, distintas particularidades o distintos adicionales, como decíamos recién, que cobraban. Educación, desarrollo social, en la producción, digamos, en distintos sectores, tienen distintos adicionales por las tareas que hacen propias del ministerio o del ente. Ahora, por fuera de lo que fue la discusión, o esta discusión, hace poco nos visitó Carlos Garzón, nos contaba que hay situaciones en diferentes municipios estatales. A nivel provincial varía mucho, ¿no?, el sueldo. Él nos contaba de municipios en los cuales hemos conocido que hay trabajadores de 80.000 pesos o 120.000 pesos, una cosa que habla por sí de que hay mucho por recomponer con los trabajadores en esta provincia. Es así. Nosotros en lo que es a nivel provincial tenemos todos los derechos conquistados. La gente pensará del otro lado y lo salarial. Los salariales por lo que estamos yendo en este momento, pero nuestro convenio colectivo es muy abarcativo, se discuten diversas condiciones laborales de lo que pidas, de salud, de violencia, de seguridad e higiene, de franquicias, inclusive estamos avanzando en perspectiva de género con algunas franquicias, licencias por nacimientos y otras cuestiones, también en lo disciplinario, también que incida, digamos, si vos tenés antecedentes de violencia laboral. Pero bueno, estamos metiéndonos de lleno en los municipios, en lo que estos años hubo muchísima resistencia, y bueno, y ahora estamos metiéndonos en los municipios para que algunos adhieren a las convenciones colectivas, otros como Chaltén fueron más adelantados quizás y tienen su propio convenio colectivo, y vamos por los convenios colectivos en los municipios para que pueda, como vos decís, recomponer lo salarial, que en este momento, en este contexto es muy importante, pero sino también las condiciones laborales. Los municipios muchas veces se destacan por tener algunos adicionales importantes en cuanto a insalubridad, pero lo que nosotros notamos es que no se bajan las condiciones de riesgo, ¿no? O sea, te van a pagar 1.000.000 de pesos, pero te vas a morir igual porque estás expuesto a determinados factores que hacen que tu salud se deteriore y que puedas tener inclusive accidentes laborales. En ese sentido, vamos por los convenios colectivos para que, bueno, puedan mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los municipios, que por cierto los sueldos son tremendos. Sí, te preguntaba porque hubo un caso que fue muy resonante hace pocos días en Gregores, donde ATE se metió de lleno y de hecho hubo ocupación y un fuerte conflicto hasta que se logró un acuerdo, ¿no? Y ese es un caso testigo seguramente de lo que pasará en otras localidades. Es así, es un caso testigo. Si los intendentes no entienden de que la herramienta es la negociación colectiva, y nosotros, bueno, vamos a reclamar como resolvamos en las asambleas, como tengamos que reclamar, pero bueno, llamamos a los intendentes a reflexionar que el municipio en algún sentido se ordena con un convenio colectivo de trabajo. Hay cuestiones que ya van a estar dentro de la estructura, que se van a discutir ahí adentro, que digamos en teoría no tendría por qué haber otros inconvenientes. Son muy interesantes los convenios colectivos y todo. Uno ve el librito, qué sé yo, pero bueno, yo la verdad que no dejo de maravillarme cada vez que leo el convenio colectivo, porque bueno, aprendo más, ves que hay muchísimas cuestiones más por resolver, quizás las enfermedades adquiridas en las horas de labor que no se tienen en cuenta, no se registran, y su impacto en la salud es una de las cuestiones que se podría abordar en los convenios colectivos. Bueno,
en este contexto nos ocupa lo salarial y la situación de la gente, y digamos, situaciones extremas de familias que han tenido que volver a convivir todas juntas, padres, hijos, nietos, o reducir el consumo de alguna medicación. Eso es lo que nos está ocupando en este momento y la verdad que nos quema la cabeza para ver cómo sacar a la gente de la pobreza y reclamar lo que el gobernador dijo, que ningún trabajador tiene que ser pobre. Y bueno, nosotros inclusive hacemos ingenierías, no soy yo la más apta para hablar de eso, ¿no? Pero ingenierías numéricas, económicas, para ver dónde podemos poner la plata, dónde impacta más, dónde es transversal para todos, en qué se puede colaborar para tirar ideas, ¿viste? De que el sueldo suba y para que los santacruceños y santacruceñas de la administración pública puedan vivir dignamente. Sandra, más allá de esto, ¿ya se fijó alguna fecha tentativa para la próxima discusión? Era lo que comentaba al principio, ofrecen para julio, digamos, porque bueno, ellos consideran que quizás para sus inversiones bueno, eso lo evaluarán ellos, pero para nosotros todavía estamos lejos, hay que seguir remándola, yo creo que tiene que ser mensual en los acuerdos de paritaria, así que solicitamos que no sea en julio, sino que sea en junio, porque la mayoría de las discusiones salariales se están proyectando para junio. Así que sí, en el mes que viene, calculo yo, primera o segunda quincena vamos a ser convocados a la paritaria. Hay otra en el camino, quedaron, digamos, cuestiones por resolver, como pase a planta permanente, que nosotros... ese tema? Ahí vamos. Hubo mucha resistencia, incluso despidos, hay mucha resistencia a darle continuidad a expedientes que quedaron en el camino de la gestión anterior, que más allá de las gestiones, nosotros somos trabajadores del Estado, no de los gobiernos. Los gobiernos tendrán que ayornarse a lo que hay escrito, no hay nada más para inventar en relaciones laborales, sí para mejorar. Bueno, en ese sentido hubieron despidos al principio de año que hemos logrado reincorporar. Nos queda un remanente que no por ser menos no es importante, pero lo que estamos solicitando es el pase a planta permanente. Nosotros hicimos una propuesta ayer en la paritaria, que el remanente que quedó, digamos, de estos compañeros y compañeras que no pasaron a planta, en la paritaria de junio sean pasados a planta como lo hacíamos habitualmente, por acuerdo de paritaria y por tener 6 meses y un día. La verdad que ahora la carrera y el escalafón, por eso no hacía falta un decreto para que la gente no ingrese al Estado, pues ya lo tenemos regulado, que es la carrera y el escalafón, que permite el ingreso a quien concurse si hay una vacante y por el presupuesto. Es decir, que nosotros pedimos que hasta junio los compañeros que quedaron pasen a planta permanente y después que se abra la comisión de capacitación y evaluación, donde se van a establecer parámetros para evaluar a los compañeros y compañeras, pero que también la de capacitación para que justamente la gente pueda mejorar su calidad institucional, lo que pueda ofrecer como trabajador de la administración pública, que tan bastardeado está, y que nosotros hacemos la defensa acérrima, ¿no?, de los trabajadores. Y que también tengan, ¿no?, la aspiración de poder ocupar un cargo jerárquico, si se quiere, dentro del ente que trabaja. Claro, porque eso también, obtura la posibilidad de que esos cargos siempre sean ocupados por alguien de la gestión política, sino que, bueno, un poco pasa en algunos casos en esta gestión que se le ha dado, ¿no?, a gente del propio ente. Pienso, no sé, en IDUB, pienso en servicios públicos, ¿no?, que le han dado la conducción. Después se verá si están aptos o no, pero la motivación de la carrera es justamente esa. No sé si llegar a conducir el órgano en el que trabajás, pero sí poder tener una ascendencia, ¿no? El trabajador servicios públicos es otro convenio. Sí. Está regulado, digamos, cómo vos accedes a un cargo de responsabilidad, a una jefatura. Nuestros convenios colectivos alcanzan hasta jefatura de departamento. Pero bueno, es por concurso, es lo que decías vos. Hay que darle dinámica a la carrera. Aquellos que bastardearon la carrera en el principio de esta gestión se están dando cuenta de que es un incentivo para el trabajador de la administración pública que no tenía como perspectiva de futuro. Era abrir la puerta de una escuela y jubilarte abriendo la puerta de una escuela. Bueno, ahora nosotros tenemos que darle la posibilidad a esos compañeros y compañeras
que terminen su secundario, que veamos entre todos qué carrera puede o cómo puede promocionar la carrera un auxiliar de educación, qué institutos podemos tener al alcance para que ellos puedan progresar y para que en un futuro, como vos decís, llegue a un cargo de responsabilidad. La Dirección Provincial de Auxiliares de Educación es del auxiliar. Entonces, todos los compañeros deberían poder concursar para llegar a ese cargo, Dirección Provincial de Auxiliares de Educación, que para nosotros es tan importante en las escuelas. La carrera es un incentivo para una administración pública que viene ya hace un montón de años deprimida, desanimada, sin expectativas de futuro. Sin sentido de pertenencia muchas veces también, ¿no? Sin sentido de pertenencia, teniendo que trabajar en otro lado y, bueno, dice, bueno, este me da la plata inmediatamente. Digo, pero ser trabajador del Estado, como nosotros decimos orgullosamente estatal, es llevarle al pueblo a cumplirle los derechos. Digo, eso la gente por ahí no lo ve. Decía hace un rato yo, en un hospital te atiende un enfermero, una enfermera del hospital público. Digo, en la escuela el mismo portero es el que recibe a tu pibe, el que a veces detecta algunas cuestiones que los docentes en la coyuntura quizás no están viendo, que el pibe tiene hambre, que no sé, sufre maltrato. Nuestros auxiliares no tenemos en este momento las herramientas, pero sí las podríamos tener. Digo, son capacitaciones que entre los que son profesionales, más los trabajadores que nosotros sabemos y estamos confiados que pueden aportar muchísimo, porque yo que trabajo en el sector voy a saber en qué voy a necesitar ser capacitado. Digo, más allá de los profesionales, yo voy a saber qué calidad voy a brindar o cómo garantizar esa política pública, mejorarla, que sea de calidad, que sea rápida, que no sea tan burocrática. Digo, somos los trabajadores del Estado los que siempre estamos atrás de un derecho, ¿no? Lo bueno es que no se pierda, más allá de la discusión salarial, el tema de los derechos y el tema de estas discusiones, ¿no? Que siempre después de lo salarial venga inmediatamente. Es lo que nos pasa siempre, es lo que nos está pasando hace un montón de años, que no le podemos dar atención, si se quiere, a cuestiones que son importantes para los trabajadores, como es la salud, la seguridad, la salud mental, digamos, y un montón de cuestiones que deberíamos ocuparnos para que el trabajador esté bien, porque siempre echamos las tintas sobre los trabajadores del Estado. Pero digo, este mismo sistema hace un montón de años propició, digamos, esta depresión del trabajador de la administración pública. No hubo incentivo, no hubo un salario que te diga, bueno, voy a trabajar contento, no tengo que irme a otro trabajo, no tengo que tener la preocupación de dejar mis pibes solos, no me tienen que estar violentando para que yo cumpla mis obligaciones, no, voy contento a trabajar porque tengo un buen salario, un buen ambiente laboral, no me voy a enfermar, entro a trabajar y me jubilo sin adquirir ninguna enfermedad, ni física ni mental. Eso no pasó estos últimos años y es una discusión que hay que darla. Es un debate que hay que darlo porque nuestros compañeros y compañeras, a raíz de todo el contexto político y social de estos últimos años, de estos últimos 50 años me animo a decir, se jubilan y sabemos qué pasa. Además, digo, en el transcurso, cuestiones como la salud mental o adicciones que muchas veces hacen mella, ¿no? En el núcleo familiar, ¿no? Porque muchas veces es el jefe o la jefa del hogar el que recae o incurre en ese tipo de situaciones que terminan afectando, ¿no? A su vida y a la de los suyos. Incidencia de estadística de faltas por varias cosas que decíamos hace un rato. Algunos faltarán. Están en el rango, en la excepción de los que no van porque son unos vivos. Sí. Pero vos tenés adicciones, vos tenés violencia en el trabajo o violencia familiar con incidencia en lo laboral, vos tenés cuestiones sociales que hacen que la gente no vaya a trabajar. Los más viejos del otro lado me dirán, pucha, antes uno iba con los pibes a trabajar. Pero bueno, gracias a Dios estamos en los sindicatos y muchas de esas condiciones laborales han cambiado, ¿no? O vos tenés gente que vive en los barrios más retirados. La Santa Cruz creció un montón, no nos pasa, lo que digo pasa provincialmente, no solo en Río Gallegos. Y vos la pensás, dejar tus chicos de 3 y 4 años solos y que te pasen la falta. Y a veces la gente... Igual hago defensa de los recursos humanos que son rebancadores,
Pero bueno, en otros lugares, en algunos lugares, la gente se mete para adentro y no expresa lo que realmente le pasa. Así que llega el sindicato con estas cuestiones, digo, ¿no? Pero lo social es lo que nos ocupa últimamente. La falta del plato de comida es lo que nos ocupa últimamente. La incidencia de no comprar la medicación que te hace falta. Nosotros hablamos de la franja que tiene obra social y le cubre el 50%. Y así todo no está pudiendo garantizar su propia salud. Pues imagínate de los que no tienen un trabajo formal, ¿no? Bueno, ahí es donde nosotros hacemos mucho hincapié en el trabajo estatal, en el hospital público, en el centro de salud, en las políticas de protección de desarrollo social, adultos mayores, los dispositivos donde hay jardines maternales y nuestras compañeras y compañeros que no tienen un trabajo formal pueden llevar a su pibe con un previo estudio social y no pagar. Así que es complejo, digamos, el trabajo estatal. Es bello, es hermoso porque garantizamos derechos. El trabajador del Estado le pone mucho más de lo que se ve, digamos, atrás de la distancia, atrás del mostrador. Estos últimos años, bueno, nombro a los compañeros de la Caja de Servicios Sociales, que son los que sufren mucho efecto psicosocial, porque bueno, no son de ellos las decisiones que se toman, pero lamentablemente tienen que bancar atrás de un mostrador las agresiones quizás de aquellos que también vienen mal, que están enfermos y que bueno, necesitan una pronta solución. Por último te pregunto cortito, estamos con Sandra Sutherland, secretaria de Junta de ATE, ¿cómo es la dinámica ahora de la paritaria, ¿no? Después de aquel mes de febrero, marzo, donde bueno, se generó ahí una distancia, una diferencia con el propio ministro Gutiérrez, que acusaciones fueron y vinieron, digamos. Y nosotros ya tenemos varios años en el ejercicio del sindicalismo y bueno, la dinámica de paritarias está encuadrada en la ley 2986, que claramente nosotros entendemos que trabajo es el ámbito de aplicación, no es quien tendría que desempatar, eso está clarísimo. Quiero entender, digo, ya después del enojo de febrero, de todas las manifestaciones y declaraciones que hicimos, es que el gobierno debe entender que es con ATE. Digo, tenemos la mayoría sindical en la paritaria central, traemos la voz de la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras de la administración pública provincial, y si en la asamblea se resuelve que no se acepta, no se acepta. Digamos, no puede ser una herramienta arbitraria y con el látigo prácticamente de cerrar una paritaria escandalosa votando trabajo, que es el patrón, que es lo que los trabajadores necesitamos en la administración pública. Lo expresamos, lo dijimos por todos lados, creo que entendieron, ¿no? Van entendiendo cómo funciona el Estado, no hay nada por crear, como yo les digo siempre, la historia no empieza cuando ustedes llegaron, había una historia antes, gracias a Dios, en la que pudimos participar, en lo laboral estoy diciendo, por supuesto, y pudimos conquistar muchas cosas. Muchas cosas las defendemos acérrimamente porque fueron conquistadas en la calle, como saben todos ustedes, con mucho esfuerzo, con frío, con cortes de ruta, con plantarnos en algunas situaciones con las que siempre en el marco de la legislación nosotros creemos y consideramos que tenemos que defender. Creo que eso creería yo que está saldado, ya no creo que no va a volver a ocurrir nunca más, porque se está entendiendo cómo es el funcionamiento y lo importante que somos los trabajadores y trabajadoras del Estado y las prestaciones o las políticas públicas que el Estado brinda. No somos un área productiva, pero sí somos los garantizadores de derechos. Muchas gracias por su visita, Sutherland. No, gracias a ustedes. Charlaba con nosotros la secretaria de Junta de ATE Santa Cruz, Sandra Sutherland, quien en principio vino hasta aquí para hablar de la paritaria central. Hubo acuerdo del 21% para los trabajadores públicos de la provincia y se rediscutirá nuevamente en junio próximo. Son las 11:20 de la mañana en la República Argentina, soleada mañana en Río Gallegos. Vamos a escuchar a Nati Peluso, esto es Nachiquila, y enseguida continuamos con esta propuesta. Tenemos que convocar a Karina, nuestra compañera, desde el móvil, y tenemos mucho para contarte todavía en casi 40, 50, una hora. Vaya a saber cuánto que nos queda por delante. So, I tell you, not tequila.
tequila. What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know about me? Amo tequila, yo mermelada y tú mantequila. Tú quieres fuerza, yo tengo pila. Si quieres entrada, ponte a la pila. Yo tengo la grasa, papá. You wanna know about me? Quiero el plato más grande en mi mesa, con frijolito, huevo y mayonesa. Ah, escucha, quiero pleno el corazón. Que sufrió, tengo el corazón malherido. Tan solitario pase frío. Yo le explico, señor, hay que ser cariñoso. Y es que me bese la piel un buen mozo. Yo tengo miel, no quiero esposo. Tampoco quiero un carro lujoso. Quiero alegría, papá. What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? 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 What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know about me? Suavemente lento empiezo a hablar y todo contento. Le gusta oír mi dulce lamento. Quieren que estén todos los eventos. Los dejo tumbado al pasar. Soy sirena del desierto. Armo 100 huracanes con mi viento. En el trono y la reina yo me siento. Se te van los ojos cuando los empiezo a botar. Con mi celulitis y mi fibra grosa. Tú sabes que así de ti más hermosa. Natural me trajo la tierra mi diosa. Yo tengo la vista hacia el mar. Ando para los que me escuchan, para los que cada mañana luchan. El amor de mi gente es tan sincero. Tienen en el alma un sonajero. Tengo todo lo que necesitas dentro. Te arranco la pena. Mi más fiebre ensayo. Sé que quieren gozar. What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me, bitch? What you wanna know about me? What you wanna know about me? What you wanna know? What you wanna know about me? What you wanna know about me, bitch? La patria late en cada riff, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima hasta agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte.
Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contratá tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfrutá de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia, senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 43 8800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz de 28 de noviembre ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo de Río Gallegos ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega de Río Gallegos ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la Mutual, hospedajes en localidades del interior, precios promocionales, alquiler del quincho de la Mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del Personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que
que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Attention. Flight 605 to Tokyo is ready for departure. 7:31 de la mañana en esta jornada de jueves que parece agradable, al menos desde la ventana que miro pareciera estar bello el día en Río Gallegos. Dirá alguien que está trabajando en la calle, claro, porque estás ahí con la calefacción a 20 y pico, pero bueno, desde aquí es lo que llego a ver. Karina Taverne, nuestra compañera, está en la calle y desde el móvil nos cuenta desde el Hospital Regional Río Gallegos, particularmente la necesidad del centro de hemoterapia de justamente nuestro hospital de donantes, para obviamente tener reservas en el banco de sangre. En la calle es donde está la noticia y nosotros estamos ahí. Móvil en Arriba el Día. El nuevo día, bienvenidos. Llegamos hasta el centro de hemoterapia del Hospital Regional de Río Gallegos. Estamos con su titular, el doctor José Ricardo Gutiérrez. Le agradecemos mucho estos minutos que nos está dispensando, doctor. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días a usted, muy buenos días a toda la audiencia, la teleaudiencia. Vinimos aquí enterados de una necesidad, hay que responder a esta necesidad que tienen desde el centro de aquí del hospital. Cuéntenos, doctor, ¿de qué manera podemos colaborar? Sí, efectivamente, lo que está sucediendo es que en el curso de la semana hemos tenido poco donante. También hemos estado como consecuencia de poco la falta de insumos que hemos tenido con respecto a las bolsas. Hemos estado escasos de bolsa, pero felizmente en el día de hoy están saliendo esos insumos para Río Gallegos. Calculamos que el fin de semana ya lo vamos a tener acá, pero más que nada lo que hemos visto disminuir es el caudal de donantes. Si bien tenemos cubiertas las necesidades en este momento, lo que necesitamos es reforzar nuestro stock de banco para prever alguna vicisitud que pudiera suceder en el curso del fin de semana, la semana que viene. Así que por eso estamos convocando a la población a que venga al Centro Regional de Hemoterapia a donar sangre entre las 7:30 de la mañana y las 13:30 horas en el día de hoy, el día de mañana y el sábado entre las 8 y 10 de la mañana, a ver si podemos recuperarnos un poco, tratando de llegar a todas las necesidades como corresponde. De hecho reitero que tenemos cubierta la necesidad, pero lo que necesitamos sí es tener un stock dentro del banco, claro, que nos asegure cualquier evento que pudiera llegar a surgir. Así que, bueno, es un poco el mensaje. También informar que no somos ajenos a la escasez de insumos que hay en todo el país. Nosotros, nuestro material de uso diario es importado mayormente, no es de fabricación nacional. Y el país está en este momento atravesando una crisis de aprovisionamiento de insumos, casualmente por el tema de la importación, de los importadores, el tema dólares, y no está entrando algunos insumos al país. Específicamente en el área nuestra hay ciertos reactivos que no están entrando, si bien nosotros sí tenemos en stock. Bueno, permanentemente estamos llamando a Buenos Aires y estamos viendo los proveedores como para ver si en qué momento entran al país. Nos han dicho que a fin de mayo, probablemente principios de junio, entre algún remanente al país de
de nuestras necesidades. Claro. Así que bueno, estamos esperando. Por ahora la situación la tenemos dentro de los carriles normales y estamos trabajando para tratar de que ni bien aparezcan estos insumos importados, poderlos adquirir para nuestro centro regional. Uh-huh. O sea que se han juntado dos variables, ¿no? Exacto. Por un lado la falta de personas, de voluntarios que se acerquen a donar, y por el otro lado ustedes manejándose con pies de plomo con los insumos que tienen, pero que están tratando de racionar. Exactamente, entiendo. Hay que poner un equilibrio entre el optimizar el uso de los recursos que tenemos para poder alcanzar en todas las necesidades a nuestra población, pero al mismo tiempo tratar de que esa falta de ingresos de insumos no nos afecte. Entonces uno tiene que estirar lo mejor que pueda, tiene que administrar los recursos lo mejor que tenemos, y eso es lo que estamos haciendo. De hecho, no nos hemos quedado sin insumos en ningún momento, amén de los faltantes que hay sabemos en el resto del país, pero bueno, tenemos nuestros pedidos y tenemos nuestros contactos para hablar con los proveedores, y en la medida que ellos vayan recibiendo de los importadores el material, seguramente vamos a ir recibiendo, no solamente nosotros, sino el resto de los bancos de sangre del país, ¿no es cierto? Porque la crisis nos abarca a todos. Doctor, para aquellas personas que tengan la oportunidad, la voluntad y la solidaridad de donar. Nos dijo en el horario que pueden venir, y nos puede recordar, por ejemplo, si a esta hora nos ven y se han tomado unos mates tan solo, un té bebido, ¿pueden venir? Que se vengan con total confianza, acá lo vamos a estar esperando hasta la 1:30 de la tarde. Pueden tomar té, café, mate, todo lo que quieran. Es mejor que suceda eso. Pueden comer inclusive algunas galletitas de agua o comer mermeladas, no hay problema. Es más, es para nosotros mejor esa situación. Con el documento hermano, ganas de servir a los semejantes, y los estamos recibiendo para tratar de cubrir todas las necesidades que pudiéramos llegar a tener. Necesitamos sangre para nuestro banco, podemos cubrir esta necesidad, y necesitamos, por supuesto, la colaboración de la gente. Así vamos a poder llegar a la semana que viene y ahí equilibrar todo según lo planificado. Ya para el mes que viene ya tenemos las colectas externas, que también estamos trabajando sobre eso, y vamos a poder, creo yo, seguir trabajando con normalidad. Nosotros estamos atravesando diferentes situaciones. Una cosa es lo que necesitamos con el tema donantes y la situación que se da con nuestros pacientes de las necesidades que tienen. Por otra parte, son los tiempos que requieren todo el tema de insumos, y más que nada el tema de la importación de los insumos de medicina, y no solamente en el área sangre, en todas las áreas de medicina se da el que nosotros trabajamos mayormente con materiales importados. Claro. No hay en el país un abastecimiento, una fabricación de los insumos médicos necesarios. Ese tema no está desarrollado en el país. Algunas cosas se fabrican en el país, pero mayormente nuestros insumos son importados. Bien, si bien acá cuando vienen los donantes o los potenciales donantes, ustedes les realizan todo un cuestionario pormenorizado, pero para descartar quiénes no están en condiciones de donar, así, general. Bien, en general, vamos a nombrar algunos puntos, porque todo sería los criterios de donación de sangre, es verdaderamente un libro lo que tenemos, pero quienes en nuestro medio no podrían donar sangre, por ejemplo, las personas que son diabéticas y usan insulina, se llaman diabéticos de tipo 1. Aquellos diabéticos que solamente toman medicación, que son los diabéticos de tipo 2,
pueden ser donantes de sangre sin problema. En nuestro medio es muy común el hipotiroidismo. El hipotiroidismo que toma T4, la hormona tiroidea, no hay ningún problema con que done sangre y no tiene que suspender la medicación, la levotiroxina. Por otra parte, tenemos también el tema de la hipertensión. Las personas hipertensas que están medicadas pueden tranquilamente venir a donar sangre y no deben ni suspender la medicación. Después, ¿quiénes no pueden donar sangre? No pueden donar sangre aquellos que se han realizado tatuajes, acupuntura, aquellos que se han colocado piercings, o aros en el último año. Esas personas tienen que esperar un año desde esos eventos para poder ser donantes de sangre. También una persona que ha sufrido algún tipo de cirugía o endoscopía, el tiempo de diferimiento son 6 meses, tanto él como su pareja sexual. Personas que... Ahí pasaba el doctor Gutiérrez, del Centro de Hemoterapia. Pueden chequear más detalles en el Diario Nuevo Día en Facebook, donde tiene unos minutitos más esta charla que tiene Karina Taberne, que tuvo Karina Taberne hace un ratito nada más con el doctor del Centro de Hemoterapia. La importancia de donar sangre para que el banco justamente tenga ante cualquier eventualidad, y las especificaciones, no es necesario ir en ayunas desfalleciendo de hambre, sino que uno se puede tomar un té, se puede tomar un mate, incluso una tostada con mermelada, decía allí el doctor. Así que siempre que puedan, hasta la 1:30 está abierto, y acérquense y colaboren, justamente que la salud lo necesita. En 1920, un día como hoy, el Papa Benedicto XV, declaraba santa a Juana de Arco, heroína francesa, quien había sido quemada en la hoguera por herejía en 1431. Y es por ello que escuchamos a Los Ratones con Juana de Arco. Llama del juicio final. No me digas, mi amor, ustedes son como el dolor. Dame la espalda y empieza a rogar. A Juana de Arco hicieron quemar. Su cuerpo desnudo no pudo escapar. Donde mujeres bailan blues, llama de juicio final. No me digas, mi amor, ustedes son como el dolor. Dame la espalda y empieza a rogar. A Juana de Arco hicieron quemar. Su cuerpo desnudo no pudo escapar. ¡Ay, papá!
La patria late en cada ri, en cada verso. Después de la pausa, volvemos con más rock nacional. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Inicio de espacio publicitario. Este otoño 2024 somos tu elección. En La Anónima, las ofertas más frescas. 25% de descuento en preparado para medallones envasado Estancias La Anónima a 4.574 pesos con 25 por 500 gramos. Aprovechalo también en carne picada especial Estancias La Anónima a 3.869 pesos con 25 por pack de 500 gramos. Supermercados La Anónima. Precios y descuentos varios del 2 al 8 de mayo de 2024. Supermercados La Anónima de agotar stock. Río Gallegos te gusta y la Casa de la Juventud te va a gustar más. Jugá, aprende, canta, bailá, grafiteá y hacé lo que más te guste. Río Gallegos, tu capital. Federación Patronal Seguros. Vendemos seguros de automotor, seguros de caución, integral de comercio, combinado familiar, accidentes personales, ART. Nuestra oficina queda en Avenida Kirchner, 489. Teléfono 422-086. WhatsApp 2966-637102. Horario de lunes a viernes de 9 a 13 y de 14 a 16:30 horas. ¿Viste en la costanera de Río Gallegos a los guardianes del estuario? Son vecinos, vecinas e integrantes de organizaciones que recorren la costa compartiendo mensajes de cómo cuidar este valioso ambiente. Por ejemplo, no tirar basura, llevar a las mascotas con correa y la importancia de compartir el ambiente, para que tanto nosotros como las aves podamos disfrutarlo. Si querés, vos también podés sumarte. Te invitamos a participar de las recorridas y otras actividades. Contactanos o buscanos en las redes como Asociación Ambiente Sur. ¿Sabías que en Río Gallegos contamos con varios humedales? Están cerquita de nuestras casas y protegidos por las reservas naturales urbanas. Pero, ¿qué son los humedales? Son extensiones de tierra inundadas de forma temporaria o permanente. Pueden ser de agua dulce o salada, como las lagunas y el estuario. Son ecosistemas muy importantes porque albergan una enorme biodiversidad, contribuyen a la mitigación del cambio climático y proveen agua dulce. En ellos podemos recrearnos, aprender y realizar actividad física. Casi el 90% de los humedales se ha degradado desde el siglo XVIII y su velocidad de pérdida es 3 veces mayor que la pérdida de bosques. El tiempo se acaba, no hay vida posible con ecosistemas destruidos. Es hora de la restauración de los humedales. Ley de Humedales ya. Para conocer más, seguinos en las redes como Asociación Ambiente Sur. Sabemos que siempre querés ir por más, y nosotros también. Por eso en SS Servicios seguimos dándote más y mejor conexión. Contrata tu plan de internet al mejor precio del mercado y con la mayor cobertura en Río Gallegos. Pedí tu conexión ahora en ssservicios.com.ar o a través de nuestro WhatsApp 2966 59 1573. También podés visitarnos en nuestro local comercial, ubicado en Alfonsín 433. Disfruta de lo mejor de internet con toda la potencia y velocidad de SS Servicios. Toda conexión es posible. Vení a conocer los cañadones de Parque Patagonia, senderismo y avistaje de fauna silvestre, pinturas rupestres en Cueva de las Manos y Alero Charcamata, un planetario para conocer los secretos del cielo. Te esperamos en Portal Cañadón Pinturas de Parque Patagonia. Seguinos en las redes sociales, Parque Patagonia Argentina. Parque Patagonia, tierra de cañadones. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el Dr. Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el Dr. Cristian Arel al 1563
6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. La rifa mágica del hospital llegó a su final y se despidió con un increíble sorteo. Estos son algunos de sus ganadores. En la séptima partida, Karen Muñoz de 28 de noviembre ganó un Renault Sandero 0 kilómetro. En la octava partida, Valeria Gallardo de Río Gallegos ganó una Chevrolet Tracker 0 kilómetro. En la novena partida, Mónica Vega de Río Gallegos ganó una Ford Ranger 0 kilómetro. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. ¿Todavía no te afiliaste a la mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales? Sumate, que tenemos estos beneficios. Venta de lotes, alquiler del camping de la mutual, hospedajes en localidades del interior, alquiler del quincho de la mutual, descuentos y beneficios con comercios locales. Afiliate con mínimos requisitos y disfruta de estos y más beneficios. Mutual del personal de la Caja de Servicios Sociales. Te esperamos en Avellaneda número 928, en Río Gallegos. ¿Sabías que en DM podés equipar tu comercio o expandir tu emprendimiento con cuota diaria? Sí. En DM tenés todo, heladeras, balanzas, freezer, cortadoras de fiambres y mucho, mucho más. ¿Por qué somos la forma más fácil de comprar? Tenés nuestros planes de cuotas diarias y semanales. Busca la sucursal DM en tu ciudad. Vení, te vamos a ayudar a crecer. Anímate, es más fácil de lo que crees. Forma más fácil de comprar. Don Bosco 408, Río Gallegos. Sentí el pulso del rock argentino. Seguimos con más rock en Radio Nuevo Día, FM 100.9, donde la música es un himno que une corazones en esta tierra bendita. Fin de espacio publicitario. Temporada otoño 2024. Rockea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada otoño 2024. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Música y noticias. Esto es Arriba al Día, continuamos ya pisándole los talones al mediodía, son las 11 de la mañana, 55 minutos en la República Argentina y continuamos con esta propuesta de las mañanas de la 100.9 donde tocamos
distintos temas que hacen al interés de nuestra comunidad, de la provincia y obviamente también del país. En este caso, una situación que seguramente una foto que podría ser replicable en muchos otros puntos del extenso territorio nacional y que tiene que ver con los inquilinos y con los alquileres, obviamente. Para hablar de ello e invitar también a quienes estén escuchando y sean inquilinos a una asamblea que se desarrollará el sábado, este sábado, a las 5 de la tarde, en pasaje Padín Camiña, entre Antonio Rivero y Pascual Pérez, allí en los complejos habitacionales donde se encontraba la antigua cancha del Club Boca Río Gallegos, para que se ubiquen los más viejos de la ciudad. Es donde se va a desarrollar justamente esta asamblea, y para hablar de ello está el doctor Matías Solano con nosotros. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Un gusto estar acá y saludar a toda la audiencia. Gracias por la invitación. No, por favor, ¿qué presente complejo ya el que atravesaban los inquilinos de todo el país, pero que hoy DNU vigente, que deroga la ley de alquileres, sin reglas establecidas, ¿no? Claras para quienes alquilan, se ha complejizado muchísimo la vida, ¿no? del inquilino en la Argentina, no solamente en Santa Cruz. Sí, creo que por un lado ha quedado bastante claro la importancia que tenía la ley de alquileres y la diferencia que hay con el presente, ¿no? Donde no hay ningún tipo de regulación, donde estamos viendo contratos muy cortos, con aumentos cada 3 meses, cada 4 meses, incluso aumentos mensuales, donde este DNU que nos rige ahora, y espero que no por mucho tiempo, ha dejado a las familias inquilinas a merced de las inmobiliarias, pero 100%, siempre un poco hemos estado, pero ahora legalmente y al 100%, donde incluso para irte tenés que pagar el 10% del contrato como indemnización. O sea, estamos en un punto que es el más grave en mucho tiempo, al menos desde que empezaron a nacer las organizaciones de inquilinos como la nuestra. Creo que es la peor situación en la que nos hemos encontrado. Y estamos llegando a un punto donde se ve un callejón sin salida. Por eso también es esta convocatoria asamblea, para que podamos entre todos los que nos interesa y los que estamos involucrados en esto, pensar qué alternativas buscamos para salir de ese callejón. Hoy nos encontramos con los primeros aumentos en base a este DNU, y estamos viendo ya alquileres de una casa tipo en 500.000 pesos o más, y gente que ni siquiera cobra eso, o el que cobra eso se le va todo el sueldo, y el que tiene más se le va casi todo el sueldo. Digo, es muy poca la gente que cobra hoy millones de pesos como para decir, bueno, pago 500 de alquiler y no pasa nada, no se nota. Es poquísima esa gente. Entonces a todos les está costando pagar el alquiler, y para colmo tampoco se pueden ir. Digo, cuando llega el momento del aumento y la gente dice no puedo pagar, y entras a buscar alternativas para mudarte, bueno, también es imposible. Primero por lo que te piden, segundo porque no hay a dónde irte, o los lugares que hay son deplorables, como inmuebles, como vivienda. Entonces entramos en un problema gravísimo, y para colmo esta indemnización que establece el decreto, que es impagable. Para colmo, en contratos donde no está establecido el precio, lo que pasa es que la inmobiliaria o el propietario dice, bueno, pagame tanto para irte, y estamos hablando de millones de pesos. O sea, es casi imposible. Por ejemplo, en el caso de alguien que se le acaba el contrato y tiene que renovar, ¿cuál es el parámetro? ¿Cómo puede él ir previendo, si es que se puede, por cuánto le van a renovar? Que yo alquilo por 200.000. ¿Puede hacer un cálculo cuál sería, o no hay? No hay nada. No hay. Eso o es sea, lo que... el que te alquila algo puede pedirte, cuando se te va a contratar, tenés que renovar lo que quieras, básicamente. Lo que quiera, el aumento que quiera, el plazo de contrato que quiera. He visto contratos de 4 meses, en que la gente paga comisión inmobiliaria, depósito, todo, por 4 meses de contrato. En los contratos de 2 años, que son por ahí la mayoría, se aumenta según el IPC en general. Entonces vos pagás y no sabés qué va a pasar con el IPC en los próximos meses, y eso le ha pasado a la gente que alquiló a principio de año, que pagaba, no sé, 200, 300, y hoy se le va a 500, 600, depende, y no lo pueden pagar. Tampoco se pueden ir, y acá no te podés ir a la calle, porque te vas a la calle y es un suicidio, digamos, no podés, menos en invierno. ¿De qué universo de personas estamos hablando acá en Río Gallegos que están en esa condición?
¿Hay algún dato? No hay datos oficiales, digamos, no hay Sí. mediciones oficiales. Nuestras mediciones arrojan que más o menos la mitad de la población en la provincia alquila, Ujú. lo cual es muchísima gente. Acá tenemos también la particularidad de que hay muchos propietarios. Por ahí en otros lugares sucede que hay menos propietarios con más vivienda. Acá tenemos muchos propietarios, si bien hay casos en los que tienen muchos inmuebles. Hay muchos propietarios también, y eso complejiza, porque bueno, ahí pasa de todo, digamos, nos encontramos con una variedad de situaciones, de... Sí, cada caso es una particularidad, ¿no? Un mundo. Sí. Tenés y ahora- gente que tiene la posibilidad de alquilarle al propietario en el patio de su casa, una vivienda que desarrolló en el mismo terreno y que capaz que es buena onda, otro que no, ni un poquito. Sí, se está viendo también alquiler de habitaciones directamente. Mira. Estamos volviendo a 100 años atrás, como propone el presidente, literalmente, a los conventillos. Bueno, cuestiones que estamos empezando a ver porque la gente no puede estar en la calle y siempre es una prioridad. Digo, esto es algo que me gusta siempre remarcarlo, porque la familia lo primero que hace es pagar el alquiler. O sea, después veo si como, después veo si pago la luz, si pago esto, si pago aquello. Lo primero es el alquiler, asegurarte el techo, porque es imposible desarrollar tu vida, pensar en el futuro, lo que fuere, si vos no te das tranquilo donde estás viviendo. Y esto, bueno, impacta también a nivel social, a nivel de desarrollo profesional, etcétera, etcétera, digo. Por eso es la primera preocupación. Y si la primera preocupación ya no la podemos resolver, y bueno, ya estamos arrancando el mes mal, con un problema que no te deja estar tranquilo en tu casa para desarrollar tu actividad, ¿no? Sí. O pienso aquel que para poder hacer frente al alquiler tiene que tener otro laburo, una changa, y llega a la casa, se pega una ducha, se acuesta y al otro día a las 7 de la mañana de vuelta a la calle, como que es un lugar de paso nada más la casa, ni siquiera un lugar para estar tranquilo, disfrutando muchas veces, ¿no? Sí, sí, hoy son pocos los casos en que un sueldo alcance para pagar el alquiler, cada vez menos. Ya hemos visto también las mediciones que se han hecho de la canasta básica, etcétera. Hoy hay que ganar millones de pesos para pagar el alquiler y los servicios y comer. Y hay mucha gente que no está llegando, y estamos llegando este mes, el mes que viene o el otro, a un punto donde va a explotar, digo esto. Porque es mucha la gente, no es un caso aislado, no son dos casos aislados, son muchas las personas que no pueden pagar alquiler, no se pueden mudar. Y bueno, por eso nos hemos convocado en esta asamblea del sábado para tratar de pensar y decidir, definir qué camino buscar para arribar a alguna solución a este punto que hemos llegado, que está muy difícil, la verdad que cuesta pensar cómo hacer cuando no estamos contando con el Estado, digamos, no está en la agenda pública de nadie. Ningún Estado provincial, nacional, municipal, ningún poder del Estado. Entonces la gente está sola y tenemos que generar que haya una respuesta y una participación del Estado en esto, porque si no es imposible. Ujú. Hasta el momento acá nada, la Intendencia, el Gobierno Provincial, nada. Porque Nada. En algunos discursos lo ha escuchado el Intendente Municipal referirse al tema de los alquileres, ¿no? A la suba y a esta nueva... lo que implicaría con esta nueva ley de bases, pero realmente debería ser necesario que los escuchen, ¿no? Que sea no de una prioridad, pero que sean escuchados los inquilinos, ¿no? Tanto por el Estado provincial como por el municipal, ¿no? Sí, yo creo que es una responsabilidad de todo el Estado, en todos los niveles, pero lo cierto es que la mayor responsabilidad la tiene, por las herramientas con que cuenta y la posibilidad de hacer algo concretamente, la tiene más bien el gobierno provincial. Claro. Los gobiernos municipales sí podrían hacer algo, podrían por lo menos abrir oficinas de acceso a la información y de asesoramiento como mínimo, pero acá creo que la nación principalmente, obviamente, y los legisladores nacionales, a quien aprovecho pedirle a los senadores que no aprueben la ley base y que deroguen el decreto de los diputados, pero es el gobierno provincial, aparte el que va a recibir cuando esto llegue en poco tiempo a un nivel mayor de gravedad. Al Ministerio de Desarrollo Social, que ya hemos visto que la gente va y no obtiene respuestas, la legislatura provincial, que debería estar pensando en alguna solución, y después hay
montón de mecanismos que se pueden instrumentar a pesar de la desregulación que hay a nivel nacional, que en eso no puede meterse ni ninguna municipalidad ni ningún gobierno provincial. No puede generar una ley provincial en ese sentido que regule, que establezca parámetros. No. Algunas cosas puede hacer la provincia y debería hacerlas. Pero no se puede meter a modificar el Código Civil. Digo, acá lo que estamos hablando de la regulación de los alquileres es el Código Civil y Comercial de la Nación. Ahí no se puede meter la provincia, no se puede meter en ningún municipio. Pero sí se podrían hacer cosas como un programa de acceso a la vivienda digna serio. No construir 3 viviendas y repartir 5, repartir 10, 20, eso no soluciona nada. Ni en ningún lugar del mundo, ni, no sé, en Venezuela han repartido 5 millones de viviendas, pero el problema de acceso a la vivienda no lo resuelven con eso, lo resuelven con una ley de alquileres fuertísima. Y en todos los lugares del mundo hay alquileres públicos, hay un montón de soluciones que se podrían hacer, sí, desde la provincia, sí de los municipios. Pero hoy no está en la agenda, digo. Bueno, esperamos al menos empezar a poner en agenda esto, porque va a llegar un punto en que no van a poder esquivar, mirar por otro lado. Sí, es insostenible además por esto que decimos, ¿no? De lo complejo que se le hace al día a día al jefe de familia, ¿no? Que tiene esa nube, esa preocupación permanente en la cabeza, que básicamente no te permite disfrutar del día a día, ni del laburo, ni nada, porque tenés la mochila de tener que pagar el alquiler y que si no tenés dónde ir. Es durísimo. Mira, en eso que decide el jefe de familia, nosotros en todas las mediciones que hemos hecho, incluso a nivel nacional, son las mujeres las que se ocupan de los alquileres. En familias, digamos, de heterosexuales, donde hay mujer-hombre, es siempre la mujer, o casi siempre más del 80%, 83, 84% de los casos son las mujeres las que se ocupan de tratar con el propietario, de tratar con la inmobiliaria, y genera mucho caos familiar y genera también mucha violencia, mucho abuso por parte de quienes alquilan respecto de las familias inquilinas. Ni te digo en las familias donde la mujer es sola, tienen muchísimos problemas y sufren mucha discriminación también para la hora de alquilar. Le cuesta mucho más a la mujer sola alquilar, todo le cuesta más. Así que bueno, es un problema que está llegando a un nivel muy preocupante. ¿Y cómo esa realidad acá se ha visto reflejada, ¿no? En los últimos tiempos acá en Gallegos han podido contactarse con... Porque acá sabemos que hay cadenas grandes, no son nacionales, pero locales de inmobiliarias que tienen de alguna manera cautivo el mercado, ¿no? Sí, nosotros con algunas inmobiliarias tenemos contacto, sobre todo para tratar de resolver problemáticas puntuales, con determinados contratos, con determinadas situaciones, pero no hay conversaciones o no hay intención de tenerlas por parte de ellos. A nivel de buscar soluciones, que podría ser un camino, establecer algunas pautas mínimas, porque también esto les va a terminar perjudicando a los que cobran el alquiler. Cuando la gente no pueda pagar y no se va a ir a la calle, el problema lo vamos a tener todos, no solamente los que alquilamos, sino también los que cobran el alquiler y las inmobiliarias que están en el medio, porque es un problema para todos que la gente no pague el alquiler. Bueno, eso claramente puede ser un ejemplo, no ir muy lejos, los años 2000, ¿no? Ocupas es como un reflejo de alguna manera de esa problemática llevada años atrás, pero trasladada a lo que potencialmente puede ser, ¿no? Sí, a mí no me gusta tirar ideas, digamos. No, claro, o no, hacer... claro. No, pero lo digo como reflejo, ¿no? La serie Ocupas, ¿no? Para quienes no la vieron, ¿no? Sí, digo, cuando la gente se encuentre encerrada en que no puede pagar el alquiler, que no se puede ir de donde está porque le piden un montón de plata para irse, le piden un montón de plata para alquilar en otro lado y va a buscar la forma de estar bajo techo. Digo, en nuestra provincia no te vas a ir a la calle. Y puede pasar de todo. Eso o pueden pasar otras cosas, digo, puede pasar un montón de cosas. Lo que queremos es evitar. Todavía estamos a tiempo, no se están viendo situaciones de ese nivel de conflictividad o ese tipo de problemas, pero si no buscamos algún camino, algo de eso va a terminar pasando. Y eso es lo que harán justamente este sábado, 18 horas, en Padín Camiña, entre Rivero y Pascual Pérez. 17 horas, perdón. Sábado 18 a las 17 horas, allí en Padín Camiña, 749.
En zona, para quienes no se ubican, del cementerio, secundario 17, escuela 10, es por allí donde justamente se desarrollará esta asamblea, que obviamente teniendo más voces, más asistentes, quizá salgan ideas superadoras para poder saltar esta situación y llevar una propuesta a las autoridades, sobre todo que para que trabajen al respecto, ¿no, doctor? Sí, se agradece la difusión y están todas las inquilinas y los inquilinos invitados justamente para pensar. Dos cabezas piensan más que una, así que mientras más seamos pensando y buscando alternativas, creo que podemos tener mejores ideas para buscar soluciones y definir qué camino tomar, hacia dónde inclinar los reclamos para que esto no pase a un nivel mayor de conflictividad. Muchísimas gracias por su visita, doctor. Gracias a ustedes, siempre agradecido. El doctor Matías Solano visitó Radio Nuevo Día, referente de Inquilinos Santa Cruz, que es justamente la entidad que convoca este sábado a las 5 de la tarde en Padín Camiña, 7:49, allí en zona de barrio Codepro, y barrio José Hernández también, entre medio de los dos, es donde justamente se desarrollará esta asamblea buscando opciones o oportunidades o propuestas en realidad superadoras a un mal que aqueja a un montón de argentinos y argentinas, no solo en Río Gallegos, no solo en Santa Cruz, sino a lo largo y ancho de este país. Son las 12 del mediodía, 12 minutos, hora espejo. Brian, necesito después que me digas qué significa en tus creencias astrológicas y demás. Y también qué es lo que escucharemos en este segmento. Lali Espósito con Cachorro López sonará. Esto es 1000 horas, la reversión de el histórico y mítico tema de Los Abuelos de la Nada. Enseguida continuamos con el cierre de esta propuesta llamada Arriba el Día. Hace tiempo que estoy sentada sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón y vos estás tan fría con la nieve a mi alrededor. Y vos estás tan blanca, ya no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero. En el circo, vos ya sos una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías, no. Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Te esperé bajo la lluvia, no. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loca, estás mojada, ya no te quiero. Te esperé bajo la lluvia, no.
¿Sabías que ahora podés tener tu publicidad en Nuevo Día? ¿Por lo que te cuesta un café? Sí, ya inauguramos nuestra página de clasificados con guía de profesionales, comercios, oficios e inmuebles. Y lo mejor de todo es que tenemos lugar para vos por solo 5.000 pesos mensuales como promoción de lanzamiento. Clasificados Nuevo Día. Es la mejor oportunidad para promocionar tu profesión, comercio o inmueble al más bajo costo. Comunicate por WhatsApp al 2966 27 57 23 y sumate a los clasificados del diario Nuevo Día por solo 5.000 pesos mensuales. No te lo podés perder. Roquea con la rebeldía que define a nuestra tierra. Que ya no lo necesito. Los jueves te acercan al éxtasis con los artistas que hablan tu idioma. Temporada Otoño 2024. Radio Nuevo Día. FM 100.9. Música y noticias. Son las 12:17 en este mediodía ya de jueves 16 de mayo, 12:12 decía hace un ratito. Según cuentan los expertos, es una señal del destino para avanzar en tu camino y arriesgarte a tomar decisiones. Héctor, no lo pienses más y comprate ese pasaje, rey. Eso es lo que te está diciendo la hora espejo en esta jornada de jueves. ¿No, Bren? Claro que sí. Novedades de última hora, compañeros. Bueno, hay algo viral, A no sé ver. si lo habrán visto en redes, que tiene que ver con una jueza Sí, que la de La pidió, Rioja. que de La Rioja, que pidió 8 billones de pesos como coima No. para acelerar una sucesión. Y lo peor para ella es que hay un video que así lo comprueba. O sea, la No. clienta fue, la estaba filmando, la mujer de repente dibujó un 8 en una hoja y la clienta muy viva que la estaba filmando dice: ¿usted qué me está pidiendo? Que le pague eso. Y empezó a charlar hasta que la jueza se escracha sola, no sabía que la estaban filmando y dice: sí, Niño, porque a mí niño. los abogados, a vos te cobraron 8, los abogados no hicieron nada, vos se me pagó 8 a mí. La cuestión es que la doctora. filmó, quedó escrachadísima, fue de lo más visto en redes en las últimas horas. ¿Cómo se Hoy bien llama? tempranito cayó un móvil de TN y la encaró. No. Y la se jueza enojó dijo: la doña. yo solamente le tengo miedo, no sé si dijo a Dios o al diablo, una cosa así, dijo: yo no Ajá. le tengo miedo a nadie, solamente tengo miedo a ellos. La cuestión es que se viralizó tanto esto, quedó tan escrachada, que finalmente hace un ratito renunció. Se llama Norma Abate de Mazzucchelli. Y renunció esta mañana después de haber sido denunciada ya formalmente por pedir 8 millones de pesos a una clienta a cambio de acelerar una sucesión. Normal. Que no pedía nada. Yo lo único que espero que para la justicia riojana, Norma no sea la excepción. No, claro, que sea Norma, que se Ella ajuste a la norma. era hasta ahora presidenta de la Cámara Cuarta en lo Civil, Comercial y de Minas de La Rioja. Y renunció hace un ratito después de este escándalo. La gente, bueno, de hecho está hasta las redes de Nuevo Día, lo verán en el video ahí si lo buscan, como ella pide 8 billones de pesos de coima. Hay otro video más cercano de la mañana de hoy cuando el móvil de TN la encara y ella no sabe explicar la situación o lo evade porque obviamente estaba ya Norma. hasta las manos. Y después dijo: yo solamente le tengo miedo a Dios, no sé, algo así, dijo. Y finalmente renunció. En este contexto, la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina solicitó la suspensión del cargo de esta mujer como vicepresidenta primera de la asociación misma. Ah, tranca. Tenía varios cargos y... Y ahora la investigación igual hay que ver si no lo hizo antes. Claro, Norma. y el gobernador, porque esta es la Normi. primera que la filman, fue capaz que tenía antecedentes, por eso la clienta cayó con el celular y se avivó. Y el gobernador Norma Ochoa, ¿no? Ricardo Quintela impulsó además una investigación por este verdadero escándalo, ¿no?, que tomó ribetes nacionales.
Así que la denuncia se conoció ayer y la renuncia hoy cerca de las 10 de la mañana de esta mujer después de haber quedado totalmente escrachada por haber pedido 8 millones de pesos para acelerar una sucesión. Y bueno, a partir de ahí todo el debate de respecto de la impunidad que muchas veces tienen los jueces cuando no son filmados, como en este caso, que excepcionalmente la clienta fue muy astuta y la filmó justo en el momento que le estaba pidiendo la coima. Y a partir de ahí, todas las pruebas que hacen falta, digamos, para que esta mujer renuncie solita, ¿no? Normi. Son detallitos. Y después a nivel político, hablando de ajustadores, el FBI le tiró flores a la gestión de Javier Milei. ¿Vos estás bajando línea? El FMI reconoció que el plan de estabilización del gobierno de Milei está, esto entre comillas, está obteniendo mejores resultados que los esperados. Ay, sí. Y lo único que le marcaron como, viste, el debe, digamos, o el bueno, pero mirá que, es que, pero está mal en realidad, porque dice, le piden a la administración de Javier Milei, esto también entre comillas, seguir, en vez de empezar a garantizar, creo yo, ellos le dicen seguir garantizando la asistencia social para proteger a los más vulnerables. Acá no hay protección alguna hasta ahora para los más vulnerables, que está pasando para el culo. Sí. Pero para el FMI aparentemente sí, porque no dicen No empezar a entendí la garantizar. metáfora igual que usaste. Dicen que debe seguir garantizando. Me parece que tiene que empezar a garantizar, ¿no? Claro. Jubilado, lo felicitó a medias, digamos, como diciéndole bien, pero... No, en realidad lo felicitó completo, pero lo instó a seguir garantizando, como si ya lo estuviera haciendo. Ese es para mí el detalle, ¿no? Para el FMI lo está haciendo, entonces dicen, lo insta a seguir garantizando la asistencia social para los más vulnerables. Y bueno, para el FMI está perfecto lo que está haciendo Milei, incluso superando las expectativas de ellos. Mirá, y sí. De hecho, Milei lo decía, nosotros estamos haciendo más de lo que nos piden los muchachos. Milei dijo, hicimos el ajuste más importante de la historia de la humanidad y mi popularidad crece, dijo. Muy feliz él de lo que está haciendo y lo que está logrando. Después, bueno, está un montón de gente en el medio que o se ha quedado sin trabajo, o no le alcanza para llegar a fin de mes. Toda una situación que ya todos conocemos. Tal cual. Esto ha sido Arriba al Día. Son las 12 del mediodía, 23 minutos. Usted, Correntino, ¿tiene algo para decir? No, lo dejamos ahí, ¿no? Entonces, lo agarraste en frío. No tiene respuesta, quedó como... quedó tildado. Le contamos hasta 10, claramente. Sí. Ya te está pensando. Todo bien. Perfecto, bueno, se me recupera. Hoy pudimos tomar mate, se le está pasando su cuadro de tos y demás, aunque lo han escuchado por ahí entrometerse con algún que otro... alguna tosida, pero está bien nuestro compañero, así que no se preocupen. Para todas las miles de personas que estuvieron mandando mensajes estos días, está bien. En un rato vienen Claudia y Beto. Beto Velo estará siendo parte de la tarde de la 100.9 con Fuera de Contexto. Luego vendrá Javi Cebeso, a quien le mandamos un abrazo, con Rock and Frío, que ayer tuvo una muy buena entrevista con Carol Lewis, una médica y DJ que vive en Australia, quien pudiera, Y luego obviamente vendrá Alberto Giovanni con A Toda Velocidad, y cierra la jornada MC Lux o Lux Suertudo con La Vuelta del Perro. Che, nos olvidamos de saludar hoy a una colaboradora. ¿A quién? Que está de cumpleaños. ¿Quién está de cumpleaños? La licenciada Lucrecia Sotelo. Mirá, le vamos a mandar un mensajito. Le vamos a mandar porque ella está en caleta. Sí, está trabajando, pero sí. yo le mandé el saludo por redes. Perfecto, entonces cumpliré yo con mi parte también. Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Karina Taberne desde el móvil de Nuevo Día. Héctor Mancilla, Fernando Tornú y Julián Quirós, te deseamos que tengas un buen jueves en la continuidad del mismo. Abrígate por las dudas, aunque está soleado, así que si podés, disfrutá un ratito. Nos reencontramos mañana pasada a las 9:30 después de la otra gestión. Llega Arriba el Día. Muchachos, hasta mañana. Chau. Hasta mañana. En el país de los poetas eléctricos. Corté mis rulos para ser como vos. El rock argentino es el verso que late en nuestro corazón.